ustedes. Espero que me escuchen, perdón, todos. Les agradezco mucho nuevamente haberme invitado. Recuerdo que la primera vez que estuve con ustedes fue en diciembre de 2022, ¿cierto? Este, y me acuerdo que fue un jueves, porque no tenía, mi agenda se complicaba un poquito, entonces le pedí a Agricol que fuese un jueves. Pero bueno, estoy aquí nuevamente. Yo le decía a Agricol que a mí me gustaría más en esta ocasión pues interactuar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, me imagino que las personas que estuvieron en aquel diciembre de 2022, pues ya saben, o recuerdan algunas cosas que yo dije. Sin embargo, voy a repetirlas, ¿ok? Voy a repetir algunas de manera rápida para que ustedes vayan realizando las preguntas y con mucho gusto pueda responderlas, ¿ok? Agricol me mandó un cartel que pues es lindo, es bonito, ¿no? Y el título que puso aquí Agricol se llama El zapatismo y la Iglesia de Jesucristo en los últimos días durante la Revolución de 1910. Ok, yo voy a hablar un poco de la participación mormona en las filas zapatistas con Emiliano Zapata. Creo que todos aquí, todos, absolutamente todos hemos escuchado hablar de lo que pasó en Hidalgo, de los fusilados, de los mártires y lo que decía Raymond Tullis en su libro, Los Mormones en México, que pues los demás miembros de la iglesia simplemente padecieron la revolución, hambre, ¿no? Padecieron enfermedades y digamos que pareciera que no hicieron nada o no participaron en nada en los mormones. Pero como decía un hombre que en el tiempo de la revolución escribió varios documentos, Luis Cabrera, él dijo, la revolución es la revolución, es decir, pega a todos y a todo. Y obviamente el mormonismo no podía ser la excepción, ¿ok? Entonces voy a platicar un poco de cómo llega el mormonismo aquí para que después entendamos, ¿no? Cómo los mormones participan en la revolución y daré un ejemplo de cómo el mormonismo participa en la revolución, particularmente en la revolución suriana. La palabra suriana y la palabra zapatista en los estudios actuales es sinónimo. Los surianos son los zapatistas, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me dicen si ustedes ven lo que, lo que yo voy a compartir. A ver, veamos. Otra cosa, aquí está lloviendo muy fuerte, así que si se va la electricidad o algo así, no se preocupen, yo espero que regrese rápido, ¿ok? Mi pregunta, Por aquí también está lloviendo fuerte, doctor. ok, gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Dice el Batallón Zapatista Mormón, un primer acercamiento, Morón y Spencer Hernández del Arte, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es lo que ven o no? sí, sí se ve, es correcto. Voy a Sí. platicar un poco de lo que dije en diciembre, anexándole más cosas, ¿vale? Ah, todas mis ponencias tienen un título, como todos los académicos. Y el Batallón Zapatista Mormón, ¿por qué se llama así? Ok, fue un grupo de mormones que en 1913 se van a refugiar a un campamento y conforme pasa el tiempo se hacen zapatistas. Ok, estoy hablando de comunidades de como Zumba, Mecameca, Chalco, etcétera. Ok, lo que Zapata llamó la tierra fría de los volcanes, las comunidades que están en las faldas del Popocatépetl. Ok, de esas comunidades voy a hablar ahorita, ¿vale? Ok, ellos nunca se llamaron Batallón Zapatista Mormón, pero yo los llamo así. Así como los gringos tienen su batallón mormón, nosotros también tenemos nuestro batallón zapatista mormón. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿ok? Vamos a empezar. Me imagino que ya pueden ver a José Smith y a Emiliano Zapata, ¿cierto? Sí, ok. A veces en la historia, lo que yo siempre digo a mis alumnos, en la historia no siempre lo que se piensa sucede. Es decir, si yo preguntara, ¿qué tiene que ver José Smith con Emiliano Zapata? La lógica nos diría nada, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver José Smith, este hombre que funda una iglesia en los Estados Unidos con un caudillo de la Revolución Mexicana llamado Emiliano Zapata? Nada, ¿no? Pero repito, les digo a mis alumnos y alumnas, la historia siempre da sorpresas y lo que pareciera que no se une, que no converge, muchas veces lo hace. El punto aquí es poder
entender y saber cómo llegar a esa, a esa unión, ¿ok? Es decir, la historia, el ser historiador, no eres historiador si sabes fechas y lugares, eso no te hace historiador. El saber fechas y lugares te hace Wikipedia, pero historiador no te hace. Lo que te mantiene años en la universidad, 4 de licenciatura, 2 de maestría y 4 de doctorado es explicar por qué. ¿Sí me explico? Los procesos, eso es lo difícil. No aprenderte fechas y lugares, eso cualquiera lo puede hacer, sino por qué. ¿Sí me explicó? Y vamos a ver un poquito de cómo explicamos o el porqué de la unión entre José Smith y Emiliano Zapata. Como ya sabemos, creo que en varias conferencias que han tenido a lo largo del tiempo, pues les han platicado la historia de cómo llega el mormonismo aquí a México. Este hombre es Moisés Thatcher, ¿no? Espero que estén viendo mi cursor, ¿sí? Si ustedes lo están viendo, porque voy a usarlo mucho. Moisés Thatcher viene a México en 1879, si mal no recuerdo, en noviembre, y viene a México invitado por este hombre, Plotino Rodacanati. Rodacanati se la pinta muy bonito a John Taylor diciendo, no, aquí los mexicanos estamos hartos de la visión católica, por favor, manda, presidente, que misioneros. Y John Taylor dice, oye, pues es interesante. A ver, vamos a mandar misioneros porque nos los están pidiendo. No vamos a mandarlos porque queramos, sino la gente de México nos los está pidiendo, ¿no? Y pues John Taylor no manda a cualquier misionero. De hecho, manda a un apóstol. Yo no tengo que explicar, a veces cuando doy una ponencia a gente que no es de la iglesia de Jesucristo, tengo que explicar que es un apóstol, cómo está organizada la iglesia. Aquí no, aquí ya todos conocemos que es un apóstol. Bueno, Moisés Thatcher era uno de los apóstoles más nuevos, por decirlo de esta manera, en el quórum de los 12 apóstoles, y a él lo manda, ¿no? Y Moisés Thatcher llega a la Ciudad de México, muy emocionado porque pues Plotino Ordacanati le había dicho que todo era prácticamente miel sobre hojuelas, pues se da cuenta que no es así. Se da cuenta que la Ciudad de México es complicada. De hecho, la prensa, en una conferencia más adelante, espero poder platicarles un poco de la prensa y cómo reacciona la prensa frente al mormonismo. La prensa los ataca como no tienen idea, ¿no? Dicen que son polígamos, que van a traer su harem, que etcétera. Y lo interesante aquí es que en ese tiempo, cuando viene Moisés Thatcher aquí a México en 1879, la iglesia todavía no practicaba el matrimonio plural. Pero Moisés Thatcher dice, no, no, aquí los mormones no hacemos eso. ¿Sí me explico? De hecho, él va a periódicos y dice, no, yo vengo y los mormones no somos polígamos, pero en ese tiempo todavía practicaba. Recuerden que el matrimonio plural se quita con Wilford Woodruff, ¿no? No con John Taylor. Bueno, el punto aquí es que Moisés Thatcher dice, no, no es cierto. En muchas veces que se reúnen, él dice, yo vengo a ver las antigüedades de México. De hecho, gracias a que él empieza a interesarse por las antigüedades de México, se hace amigo de este hombre, Ignacio Manuel Altamirano, como lo dije en diciembre. E Ignacio Manuel Altamirano es vital para la expansión del mormonismo en México. Sin Ignacio Manuel Altamirano, el mormonismo no podría haberse expandido. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que Moisés Thatcher tiene dudas de decir, ¿qué hago? ¿No? Plotino Rodacanati ya me abandonó, me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en la iglesia mormona. De hecho, Plotino Rodacanati los ataca después en periódicos socialistas y la rama que fundan se empieza a decaer. Y Moisés César dice, bueno, pues ¿qué hago? Me quedo aquí en la Ciudad de México. De hecho, él llama a la Ciudad de México una ciudad corrupta, perversa, ¿no? Porque, vamos, o sea, la Ciudad de México es una ciudad católica. Está la villa, hay un montón de iglesias. Entonces, ese sueño, esa ideal de Plotino Ordonacánati que les pintó a los mormones para que vinieran, era falso, ¿no? Digo, Moisés Thatcher va a la villa, describe la villa de Guadalupe, y se da cuenta que la iglesia católica es muy fuerte en la Ciudad de México. Así que se empieza a desanimar y está pensando en regresar a Utah y decir, fue un fracaso. Pero ahí entra Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano es admirado por Moisés Thatcher. Ignacio Manuel Altamirano es casi el ídolo de Moisés Thatcher en México. De hecho, Moisés Thatcher, espero que ustedes estén viendo lo que yo estoy viendo aquí en mi pantalla, es parte del diario de Moisés Thatcher y compara a Ignacio Manuel Altamirano con el presidente Brigham Young, lo compara y dice, es como nuestro presidente, ¿no? O sea, es una persona preparada, o sea, admiraba a Moisés Thatcher a Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, cuando Ignacio Manuel Altamirano le dice, a ver, Moisés, no te desanimes, amigo.
No te hacen caso en la Ciudad de México, vale, no hay problema. Vete al distrito de Chalco. En ese tiempo el distrito de Chalco se llamaba así, distrito de Chalco. En la revolución va a cambiar el nombre a la Tierra Fría de los Volcanes. ¿Qué comunidades están en el distrito de Chalco? Amecameca, Ozumba, Tecalco, Chimal, Atlautla, Ecatzingo, Tenango del Aire, Juchitepec, etcétera. En esas comunidades es donde va a florecer la iglesia como no tienen idea, ¿no? Y Moisés Tácher le hace caso a su amigo Ignacio Manuel Altamirano y se va al distrito de Chalco, o lo que Zapata llamó la Tierra Fría de los Volcanes. ¿Están viendo el mapa? A ver si ustedes me dicen si están viendo el mapa, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Yo estoy viendo aquí dice familia Lamar, a ellos sí lo estoy viendo y me guío con cuando me dicen sí. Entonces ya con eso, con que me digan así, yo me guío. Ok, este es un mapa y la región de los volcanes es esta parte. Ahí está el Estado de México y la región de los volcanes es esta, ¿vale? Lo que yo voy a contar a continuación y lo que vamos a platicar en esta sesión, porque realmente lo que yo quiero es que ustedes me pregunten, va a ocurrir, se va a llevar a cabo en este lugar, en esta región. No voy a hablar de Hidalgo, no voy a hablar de Cuernavaca, no voy a hablar de Cuautla, no voy a hablar de Jiutepec, no, voy a hablar de esta región en específico, ¿ok? No significa que no sepa qué pasó en esos otros lugares, pero aquí lo que es interesante es que en esta región, durante la Revolución Mexicana, los mormones participan al lado de Emiliano Zapata. Por eso voy a hablar de esta región. ¿Por qué? Porque muchas regiones mormonas son diferentes. Los mormones de Hidalgo, en este momento histórico, estoy hablando de 1881, 1890, 1900, son diferentes. ¿Sí me explicó? Creen lo mismo, pero las dinámicas sociales en donde se desarrollan es distinto y eso les pega también. ¿Ok? Bueno, Moisés Thatcher viene a la región de los volcanes, como ya les dije, pero Ignacio Manuel Altamirano no lo manda solo, como dije en diciembre pasado. Lo manda con una carta de recomendación que iba a entregar a su gran amigo, él, Silvestre López Torquemada. ¿No? Ahí dice, mira, por acá está su nombre, el señor Torquemada de Amecameca. En esa carta, Moisés Thatcher, Altamirano le dice a Torquemada, oye, van los mormones, ayúdalos, tienen buenos ideales, apóyalos. Y desde ahí, Silvestre López Torquemada, que es este hombre, los apoya. De hecho, a Silvestre López Torquemada lo conoce Moisés Thatcher, lo conoce Amon Meteni, lo conoce Rey Lucero, lo conocen todos los misioneros que vinieron, porque él lo apoyaba a los mormones. De hecho, Amon Meteni dice, lo único que le falta al hermano Silvestre López es bautizarse, todo lo demás ya lo tiene. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Silvestre López era protestante. ¿Ok? En esta iglesia que está en Amecameca, están viendo lo que yo estoy viendo, que es una iglesia, ¿sí? ¿Ok? Sí, ok. Bueno, esta iglesia es la iglesia protestante de Amecameca. Es la iglesia en donde Silvestre López asistía. Y en esta iglesia predicó Moisés Thatcher, predicó Amon Metene, predicó Rey Lucero Prat, predicó todos ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Silvestre López Torquemada les permitía predicar. Entonces fue un gran amigo de los mormones. ¿Por qué? ¿Por qué fue amigo? Porque Ignacio Manuel Altamirano recomendó a los mormones. Por eso Silvestre López Torquemada los apoyó. ¿Ok? Entonces todos ellos, el Samuel Metene, Rey Lucero Prat, Moisés Thatcher, todos fueron amigos de Silvestre López Torquemada. Y en las memorias de Silvestre López Torquemada, en su archivo personal, habla de todos los mormones que vemos acá y de los que no están aquí, habla de todos ellos. Entonces, el archivo de Silvestre López Torquemada es oro molido para la historia de la iglesia en México. Y algo que yo digo, y que es mi crítica para muchos académicos de BYU, sí, es que se quedan solamente en los archivos de la iglesia. Y eso no sirve. No estoy diciendo que no sirvan los archivos. Estoy diciendo que si tú no vas a los pueblos, si tú no vas al lugar en donde se lleva a cabo la historia, no puedes hacer historia. ¿Cómo encontré el archivo de Silvestre López Torquemada? Quedándome con los archivos que tiene la iglesia o BYU. No, ahí no está. Está en Amecameca, está en la Ciudad de México y está en Chihuahua. Está dividido en 3, ¿no? Y obviamente pude ver las memorias, su diario, las cartas, y es amigo de todos ellos, de Amon Metene y de Rey Lucero Prat, de Moisés Thatcher, de todo, de Stuart, de Ventura Páez, de Arteaga, todos ellos habla Silvestre López Torquemada. Por lo tanto, se enriquece la historia. Es decir, la historia que está en los archivos de la iglesia es buena, es interesante, pero es parcial.
hay que irte al otro lado para poder entender completamente. De hecho, en los diarios de Moni Meteney, de Moisés Thatcher y de Rey Lucero Prat, hablan de Silvestre López Torquemada. Y yo me sorprendí cuando ningún historiador de BYU sabía quién era Silvestre López Torquemada. Era como absurdo, ¿no? ¿Por qué no sabes quién es Silvestre López Torquemada? Sin él, el mormonismo no entra en México. Sin Silvestre López Torquemada, sin el apoyo que les dio a los mormones, no entran. Punto. El apóstol, sin Silvestre López Torquemada, el apóstol Moisés Thatcher no sube el 6 de abril de 1881 al Popocatépetl. Punto. Fue Silvestre López Torquemada vital. Y en sus memorias, en su archivo, podemos encontrar infinidad de datos de los primeros mormones en México. Seguimos. Bueno, y pues esto es otra fotografía de algunos misioneros mormones. Está fechada en 1911. A todos ellos los apoyó Silvestre López Torquemada. De todos ellos habla, ¿no? Bueno, ¿quién es Silvestre López Torquemada? Yo me imagino que están preguntando, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Por qué es tan importante? ¿No? Yo me preguntaría eso, ¿cierto? Silvestre López Torquemada fue un hombre muy importante en la región de los volcanes. Ya no tengo que definir qué es la región de los volcanes, ya lo dije, la tierra fría de los volcanes. ¿Por qué fue muy importante? Porque Silvestre López Torquemada apoyó, a ver, voy a quitar esta presentación y voy a poner otra de una ponencia que di en, en la UNAM y que hablé precisamente de Silvestre López Torquemada, para que ustedes puedan entender quién es Silvestre López Torquemada, ¿vale? Aquí la saqué, se llama El Coronel Silvestre López Torquemada, y ahí van a entender el peso de Silvestre López Torquemada. ¿Quién era Silvestre López Torquemada? ¿Ok? Voy a compartir pantalla, a ver, veamos. Ya están viendo lo que yo estoy viendo. Hay un revolucionario, se llama Sí. Everardo González Vergara. Ok. Ojo, para que me entiendan, ¿vale? Everardo González Vergara fue el general más importante de todo el Estado de México durante la Revolución Mexicana. Llegó a ser general de división. Solamente estaba abajo de Emiliano Zapata. Él fue alumno de Silvestre López Torquemada. Aquí están viendo la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México, ¿cierto? Ahí está Villa y está Zapata, ¿verdad? En medio está Everardo González Vergara. Haz de cuenta, como el servicio secreto. Cuidó a Villa y Zapata. Era muy importante Everardo. Este hombre, espero que ya estén viendo otro, es el general Adelaido González Vergara, el hermano de Everardo. Llegó a ser general de brigada. Él también fue alumno de Silvestre López Torquemada. Siguiente. Tomás García, el general Tomás García. Todos ellos, los que estoy hablando, son de la región de los volcanes, todos. De una comunidad que se llama Tenango del Aire. Él es el general Tomás García, que está vestido de negro en medio. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Ok, él fue alumno de Silvestre López Torquemada. El general Gregorio Cervero, quien cuidó a los mormones durante la Revolución Mexicana en un campamento que se llama Tecomachusco. Él fue alumno, el general de Gregorio Cervero, general de brigada, de Silvestre López Torquemada. Coronel Mariano Yáñez de Amecameca, primer presidente revolucionario de Amecameca y fue revolucionario. Coronel zapatista, fue alumno de Silvestre López Torquemada. Coronel Vicente Trinidad Flores de Tepetlixpa. Él también fue alumno de Silvestre López Torquemada. ¿Quién entonces es Silvestre López Torquemada? O sea, ser mentor de generales y coroneles revolucionarios no es cualquier cosa. La pregunta es, ¿quién es? Este hombre permitió la entrada del mormonismo a México. Y la iglesia y muchos historiadores ni siquiera lo habían mencionado. Sin él, Moisés Thatcher no hubiese entrado, punto. Se hubiese regresado a Utah, ¿no? ¿Quién es? Bueno, aquí están. Lo que yo digo es que mucha de esta información está basada en los documentos de Ignacio Manuel Altamirano, de Moisés Thatcher, etc. Silvestre López Torquemada vivió en la tierra fría de los volcanes, ¿no? De hecho, este es el diario de Amone Meteney y también habla de Silvestre López Torquemada de Amecameca. Si lo están viendo, aquí está Amone Meteney y aquí está hablando Amone Meteney en su diario de Silvestre López. Yo me sorprendí cuando ningún historiador de BYU y de Utah sabían quién era Silvestre López, si todos los misioneros están hablando de él, ¿no? Bueno, Silvestre López Torquemada era un joven de 14, 15 años cuando los estadounidenses nos invadieron en la guerra de, ya sabemos que nos quitan la mitad del territorio, 46, 47 y 48. Era un joven de 14, 15 años. Ahorita los jóvenes de esa edad, si se les cae su celular, se empiezan a llorar, ¿cierto?
Pues Silvestre López Torquemada, cuando tenía 14, 15 años, fue a pelear junto con un hombre que a lo mejor ustedes van a escuchar el nombre, bueno, un hombre de apellido Páez, ¿no? Familiar de Ventura Páez, fue a pelear en la batalla de Churubusco contra los estadounidenses. Tenía 14, 15 años y estaba peleando contra los estadounidenses. No estaba jugando con su celular, ni, no, no, no. Estaba peleando, defendiendo su patria. De 14, 15 años. En la batalla de Churubusco. También nos dicen, a ver, voy a pasarlo rápido, que aquí, bueno, aquí está el Popocatépetl, aquí está Palacio Nacional. Espero que ustedes estén viendo esas imágenes. ¿Sí las están viendo? Ok. Sí. En septiembre de 1947, si mal no recuerdo, la bandera estadounidense estaba ondeando en Palacio Nacional, en nuestra fiesta patria, en los días patrios. Los gringos la pusieron hasta arriba. ¿Qué hace Silvestre López y los que fueron a pelear con él en la batalla de Churubusco? Lo que hace es subir al Pico del Fraile, y en el Pico del Fraile hasta arriba pone junto con Ventura Páez, que después va a ser mormón y va a ser testigo de la oración de dedicación. Estaba Silvestre López, Ventura Páez y otros hombres. Hasta arriba en el Pico del Fraile ponen la bandera mexicana. Eso sí es patriotismo. ¿Sí me explicó? En 1847, cuando los gringos pusieron la bandera gringa estadounidense en Palacio Nacional, Ventura Páez, que después va a ser mormón, Silvestre López Torquemada, este joven de 14, 15 años, y otros más subieron al Pico del Fraile y pusieron ahí la bandera mexicana. No es gratuito entonces que cuando Ventura Páez se convierte al mormonismo, él guía a Moisés Thatcher hasta el Pico del Fraile porque ya lo conocía, y ahí hace la oración de dedicación Moisés Thatcher. Ventura Páez en el 47 estaba subiendo poniendo la bandera mexicana. Y este dato, ¿dónde lo encontré? En el diario de Moisés Thatcher. Ahí está diciendo eso. Por eso me sorprendía cuando ningún historiador toma en cuenta estos datos. El punto es que no lo toman en cuenta porque era un dato que estaba en un diario, pero hay que irte hay que irte a la comunidad, hay que irte con los campesinos de Amecameca, hay que irte a piscar con ellos, hay que irte a sembrar con ellos para ganarte tu confianza y después te muestren sus documentos. No van a llegar, oye, muéstrame el documento de Silvestre López. No, así no es. A mí me costó años poder ganarme la confianza y que después ellos me permitieran ver sus documentos. Yo le decía a Grico Lozano, yo sé dónde hay 2 copias de trozos selectos en la tierra fría de los volcanes. 3 selectos están con familias no mormonas. Pero ¿cómo lo encontré? Tocando puertas, no hay más. No yéndome al AGN, que ya está todo organizado, o a Utah. Digo, sí uso esos documentos, pero hay que unir con los que están en los pueblos. Mi abuelo antes de morir me dio un consejo y me dijo, Moroni, la historia, la que se tiene que contar, está resguardada en los pueblos de México. Pero bueno, sigamos. Después de esto, ¿no? Después de que suben allá, pasa el tiempo y aparece un evento importante en México, la Guerra de Reforma. Cuando Benito Juárez divide iglesia y Estado, y eso desencadena una guerra muy importante, la Guerra de Reforma entre conservadores y liberales. Liberales apoyando a Juárez, conservadores diciendo no, que quede el status quo. Es decir, que la iglesia católica siga teniendo poder, etcétera. Juárez dice no y se desencadena una guerra horrible en México, sangrienta. Y nuevamente aparece el nombre de Silvestre López Torquemada. Organiza un grupo de hombres y mujeres de la Tierra Fría de los Volcanes para apoyar a Benito Juárez en la Guerra de Reforma. ¿Ok? De esto, bueno, aquí está una placa, espero que están viendo, lo que yo estoy viendo es una puerta que dice no estacionarse, y al lado hay una placa muy chiquita que dice aquí vivió Silvestre López Torquemada. En México no valoramos nuestra historia. Yo tomé esta fotografía donde está la casa de Silvestre López, donde se reunían estos hombres y mujeres que apoyaban a Benito Juárez. Estoy hablando de 1858, 1862, años antes de que vinieran los mormones a México. Ya Silvestre López estaba teniendo poder en la Tierra Fría de los Volcanes, organizando un ejército que apoyaba a Benito Juárez en su casa. Y aquí al lado de su casa, no, le puse la imagen para que no se vea feo, la imagen de Silvestre López, porque al lado de su casa pusieron una tortería, ¿no? No valoramos los lugares históricos. Hay una tortería ahí que vende tortas
milanesa, de jamón, etcétera. Digo, no estoy en contra de las tortas, son muy ricas. Pero lo que sí estoy en contra es que este lugar histórico hay una tortería. Debía haber un museo ahí, pero bueno, en fin. Ahí venían los que apoyaban a Juárez, dirigidos por Silvestre López, ¿no? Él organiza un cuartel juarista en una hacienda de Amecameca que se llama la Hacienda de Tomacoco. Está totalmente abandonada, hay grafitis. Esta es la iglesia de la hacienda. Esta fotografía que ustedes están viendo es de la época de la Revolución, no de la Guerra de Reforma. Pero bueno, la pongo aquí para que vean que es importante históricamente. Repito, los mexicanos somos muy malos con la historia, no la valoramos, ¿ok? Bueno, en fin. De hecho, Silvestre López, el archivo de Silvestre López es grandioso porque hay cartas entre Silvestre López y Benito Juárez, Silvestre López y Zaragoza, o sea, cartas como no tienen idea. Y ese hombre, Silvestre López, en 1860, etcétera, está apoyando a Juárez y después va a apoyar a los mormones en 1881. Bueno, sigamos. Finalmente, Silvestre López, pues le manda una carta muy bonita a Juárez. Quiero leérsela. Esta carta, bueno, este fragmento de la carta, se lo manda Silvestre López a Benito Juárez y le dice, me es honroso exponerle que el apoyo del pueblo humilde, esto es muy interesante, el pueblo humilde, dice Silvestre López, es para la causa juarista. Desde Temamatla, Tenango, los dos Tepopulas, Poxtla, Tlamapa, Ayapango, Mihuacán, Pahuacán, Mecameca, Huehuecalco y Huehuecalco tengo una línea de aprovisionamiento confiable. Leales correligionarios, dice Silvestre López, de Tlalmanalco, Chalco, Zumba y otros pueblos vigilan la ruta. Dios, libertad y reformas. Ayapango, abril 1860. Si se dan cuenta, en estos pueblos tenía influencia Silvestre López. No es gratuito que en estos pueblos, cuando reciba a los mormones, es cuando florece el mormonismo, porque cuando Silvestre López empezó a presentar a los mormones con sus amigos de estos pueblos, se empiezan a bautizar. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque se ganó su respeto. 1860, guerra contra Estados Unidos. 1881 tenía un respeto fenomenal. Bueno, finalmente gana Juárez, el contingente dirigido por Silvestre López entra a la Ciudad de México con Benito Juárez. Pero los conservadores no se quedan quietos, se van a Europa a buscar un líder güerito de ojo azul, porque aquí había un indio guiando la República Mexicana, ¿no? Y se desata otra guerra. La guerra contra el Segundo Imperio es cuando llega Maximiliano y Carlota, ¿no? Parece como decían, ¿no? Parece que necesitamos al hombre blanco para que nos guíe, y pues no es así, ¿no? Pero bueno, en fin, los conservadores van, Napoleón III dice, pues me parece interesante, me conviene apoyar a México porque ahorita está la guerra civil en Estados Unidos y está débil Estados Unidos, apoyo a México, lo domino y después me voy contra los gringos. Entonces, Maximiliano, que es manda perdón, Napoleón III, que es manda a Maximiliano y a Carlota para que gobiernen a México. Y se desata otra guerra, la guerra contra el Segundo Imperio, la guerra contra Francia. Y nuevamente Silvestre López, estoy hablando de 1862, años antes de que llegaran los mormones. Nuevamente Silvestre López reúne a gente de Amecameca, Ozumba, Huehuecalco, Tlalmanalco, Chalco, todos estos lugares para formar ¿qué? El Batallón Defensor de la Patria y firman en este lugar de Amecameca. Y otra vez, otra crítica. En este lugar histórico ya no existe. Hace 5 años, 4 años, lo tiraron y pusieron ahí una parisina. Una parisina horrible, cuadrada, gris, ¿no? Y el lugar en donde Silvestre López reúne a todos estos hombres y firman la Carta de Lealtad a Juárez y a la República y organizan el Batallón Defensor de la Patria, ya no existe. Hay una parisina ahí. En verdad, es horrible la parisina, gris. Ni siquiera es bonita, no, es horrible. Bueno, así cuidamos los mexicanos nuestro pasado. Y Silvestre López reúne a todos sus amigos de la región y forman el Batallón Defensor de la Patria, que después se va a llamar el Batallón Ocampo. Si se dan cuenta, son de todos los pueblos de la Tierra Fría de los Volcanes. Temamatla, Yapango, Atlautla, Mecameca, Chalco, etc. Pueblos que después van a recibir a los mormones porque los apoya Silvestre López. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, Silvestre López tenía un peso como no tienen idea. Y de hecho, Silvestre López, durante la guerra contra el Segundo Imperio, se hace muy amigo de Ignacio Manuel Altamirano, porque Ignacio Manuel Altamirano también apoya a Juárez y va y se agarra a balazos con los franceses. De hecho, el batallón Ocampo, el batallón de la Tierra Fría, va y participa el 5 de mayo
de 1862. No solamente es Puebla, también es gente de la Tierra Fría que después van a ser mormones. Bueno, ahí está, el 5 de mayo. Esta es una imagen de la última batalla que participa el Batallón Ocampo, es el 2 de abril de 1867, ¿no? Ahí está participando ya después. La batalla del 5 de mayo es 1862 y el Batallón Ocampo se mantiene en pie de guerra desde 1862 hasta 1867, que es la última batalla, es cuando ya Juárez le gana a los conservadores y ahora sí se hace la República restaurada, ¿no? Y Silvestre López, pues está ahí apoyando. Termina la guerra contra el Segundo Imperio y ¿qué hace Silvestre López? Pues regresar a su casa, ya con el grado de coronel. Y no se queda ahí. Silvestre López y este hombre, Ignacio Manuel Altamirano, recorren los pueblos de la Tierra Fría de los volcanes. ¿Qué hacen? Pues les dan clase a los veteranos, a sus amigos que pelearon con ellos durante la guerra contra Francia, pues se siguen reuniendo y platican y les dicen de la dinámica de México, la política. Es decir, la gente veterana que peleó contra los franceses durante toda esa guerra se regresa a sus comunidades, pero Silvestre López e Ignacio Manuel Altamirano no los dejan solos. Siguen apoyando, siguen platicando con ellos, ¿no? Y obviamente cuando Ignacio Manuel Altamirano le manda la carta a Silvestre López diciendo, apoya a Moisés Thatcher, es un buen hombre, es mormón, Silvestre López lo lleva a todos estos pueblitos a que platique Moisés Thatcher con ellos. Y es así como el mormonismo empieza a germinar. Es el por qué, no quién, no cuándo, no dónde, es por qué. ¿Sí me explico? No podemos entender el desarrollo del mormonismo si no entendemos quién es Silvestre López, quién es Ignacio Manuel Altamirano, quiénes son ellos, porque Moisés Thatcher solo no hubiese podido. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista teológico, creo que es evidente la mano de Dios en estos hombres. ¿Sí me explico? Creo que Dios fue preparando a Silvestre López en la guerra contra Francia, en la guerra contra Estados Unidos, en la guerra contra los conservadores, en la guerra contra Francia, para que después tuviese tanto poder, para que después llegase Moisés Thatcher y con la simple palabra de Silvestre López apoyaran el mormonismo. No es gratuito eso. Bueno, terminamos ahí. Digo, hay más de Silvestre López. Ya no voy a dedicarle más tiempo porque hace muchas cosas. Y Silvestre López, les comento, él muere fusilado por las tropas huertistas porque durante la revolución apoya a Emiliano Zapata, los huertistas se enojan, lo sacan de su casa, él ya tenía más de 90 años y lo fusilan en Tlalmanalco, ¿no? Bueno, sigamos con la presentación de la Iglesia de Jesucristo, de los mormones, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla, me dicen ustedes si la ven rápidamente. Um, a ver, compartir pantalla, es aquí. Ya están viendo la presentación, está Silvestre López en medio, está Madero y está su esposa Dolores Miranda de López o Dolores Miranda Flores. Digo Dolores Miranda de López porque así le gustaba que le dijeran a Dolores Miranda, de López, ¿vale? Pero su apellido era Flores. Ok, bueno. Entonces, cuando empieza la revolución, Silvestre López Torquemada, ya vieron el peso que tenía, les dice a sus amigos, ya digo, llegaron los mormones en 1881, para 1910 pues ya había un montón de mormones, ¿no? Entonces, Silvestre López Torquemada les dice a sus amigos, hay que apoyar a Madero. Pero los mormones sí apoyan a Madero, o sea, sí creen que tiene buenas ideas, pero no lo apoyan militarmente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo apoyan militarmente? Y la respuesta es muy sencilla, por este hombre, Rey Lucero Prat. Como les dije en diciembre pasado, Rey Lucero Prat, a diferencia de otros líderes, incluso Moisés Thatcher, Rey Lucero Prat sí amaba a la cultura mexicana. Algunos documentos yo he visto que dicen que Rey Lucero Prat comía chile, ayudaba en la pizca, es decir, en la siembra, en el elote y todo esto, dormía en petate, aprendía mexicano, náhuatl, montaba en burro y caballo, o sea, era un mexicano más. Por eso, cuando inicia la revolución y Silvestre López le dice, oye, ayúdenme, vamos a apoyar a Madero con las armas, y Rey Lucero Prat le dice a los mormones, no, manténganse neutrales, los mormones le hacen caso a Rey Lucero Prat, porque tenía amor, es decir, los mormones lo veían como un líder moral, porque él amaba a los mexicanos, y un líder espiritual. A Silvestre López lo veían solamente como un líder moral, pero no espiritual. Rey Lucero Prat era moral y espiritual, por lo tanto los mormones le hacen caso. Pero, ¿no? Bueno, son unas fotos que toman los mormones ahí en Cuautla, ¿no? Pero en 1913
asesinan a Madero en febrero de 13 y ahora sí la revolución se hace revolución, ya se hace sangrienta. Se levanta Villa, se levanta Carranza, se levanta Zapata y ahora sí es guerra civil de a de veras. La guerra maderista fue más un poco política, sí hubo enfrentamientos, pero después de que matan a Madero se levanta el país y vámonos contra Huerta, ¿no? Y los estadounidenses, el gobierno estadounidense le dice a todos sus ciudadanos, ¿saben qué? Sálganse de México, váyanse, porque esto ya se va se va a descontrolar. Y obviamente las colonias mormonas pues salen por Chihuahua, Sonora se van, y los misioneros mormones, entre ellos Rey Lucero Prat, pues salen vía Veracruz. Los que no se pueden ir son los mormones mexicanos, esos tienen que quedar, son mexicanos. Y entran en una disyuntiva, bueno, ¿qué hacemos? Ya se hizo fuerte la revolución, ya hay matanzas, ya hay violaciones de mujeres, o sea, ya se hace una guerra civil. Y se acuerdan de un hombre llamado Gregorio S. Rivero, que en ese momento ya llegó a ser general en el ejército zapatista y que antes de la revolución Gregorio S. Rivero había sido amigo de Silvestre López, era su alumno, y había sido amigo de Rey Lucero Prat. De hecho, Rey Lucero Prat le compraba a Gregorio S. Rivero, a este hombre que están aquí en su pantalla, le compraba maíz, frijol, etcétera, antes de la revolución. Entonces eran amigos. Cuando Rey Lucero Prat se va en 1913, este hombre, Gregorio S. Rivero, ya es general zapatista. Y los mormones dicen, pues vámonos con nuestro amigo Gregorio, porque si no aquí los enemigos nos van a violar a las mujeres, van a asesinar a los hombres, vámonos. Y se van al campamento de Tecomachusco. Y le dicen a Gregorio S. Rivero, oye Gregorio, ¿nos permites llegar allá? ¿Nos das asilo? Gregorio se da cuenta que son mormones en su campamento, son todos católicos. Así que dice, a ver, espérenme, déjenme preguntarle a Zapata. Y le envía a Gregorio S. Rivero una carta a Zapata, y Zapata le dice, sí, acéptalos. Y los mormones se van a Tecomachusco. Esta es una carta muy bonita de Gregorio S. Rivero, para que vean que sí existe Gregorio S. Rivero, firmada por Emiliano Zapata. Es una carta del archivo de Gregorio S. Rivero, del archivo personal de Gregorio S. Rivero. ¿Dónde está ese archivo? No está en Utah, no está en BYU, no está en la Universidad de Utah, no está en la UNAM, está en Tecomachusco, en el pueblo. ¿Sí me explico? Ahí está con la familia. Por eso les digo, la historia, la que se tiene que contar, está en los pueblos de México. Bueno, finalmente les da asilo, y empiezan los mormones a convivir con católicos. Y como les dije en diciembre pasado, el campamento de Tecomachusco es muy interesante porque conviven mormones y católicos de manera pacífica. Lo que no pasa en Chiapas, por ejemplo, protestantes y católicos hasta se matan. Ahí no. De hecho, hay un coronel llamado Perfecto Carmona que escribe sus memorias y él escribe cosas como esta. Los mormones leen un libro del mormón. Le dije a mi general que mientras esas cosas les den valor, que las lean. Es muy interesante cómo empiezan a convivir y se empiezan a conocer. No me voy a detener en eso porque ya lo dije en diciembre pasado. Llega un momento en que los mormones empiezan a preguntarse, oye, ¿es bueno y es correcto defender una causa justa como el zapatismo? Finalmente Zapata nos está cuidando. Finalmente el plan de Ayala, el plan zapatista está diciendo, hay que tener igualdad, hay que tener leyes, o sea, eso es bueno. Podemos tomar las armas para defender a Emiliano Zapata y a su plan de Ayala y apoyar la revolución. Y la respuesta, como dije en diciembre pasado, la encuentran en el libro de Mormón. En el libro que para todo miembro de la iglesia es palabra directa de Dios, incluso mucho más puro que la Biblia. La encuentran ahí. ¿Dónde? Pues en las historias, ¿no? Que todos conocemos. La historia de Nefi cuando mata a Labán. Y el ángel, bueno, ahí Dios o el ángel le dicen, es preferible que muera un hombre a que una nación degenere y perezca, ¿no? O en la historia de Lamán y los 2000 jóvenes. O en la historia de Moroni que se opone a un corrupto político, a Maliquía, y se va con las armas. No con palabras, sino con armas. Es decir, el libro de Mormón es el libro que Moisés Thatcher, Rey Lucero Prat, Amon MTN, Ventur, todos ellos les habían dicho que era palabra directa de Dios. Les permitía tomar las armas y derramar sangre, si necesario fuese, defendiendo una causa justa. Y para los mormones del campamento de Tecomachusco, el zapatismo y el plan de Ayala eran una causa justa. Y empiezan a tomar las armas. Y es ahí donde yo digo que nace el batallón zapatista mormón. De hecho, empiezan a aparecer frases en los documentos mormones de la época que dicen Zapata es un hombre de Dios, Zapata es como el capitán Moroni, Gregorio S. Rivero es como el Amán. Los mormones empiezan a unir
lo que ellos sabían como religioso, como sagrado, con lo que estaban viviendo. ¿Me explicó? Y empiezan y nace el Batallón Zapatista Mormón, un batallón guiado por un mormón, Pablo Rojas, que es él, que lamentablemente muere en batalla. Él es el coronel Florencio Galicia Castillo, también mormón, llega a ser coronel, pero primero Pablo Rojas, capitán, él guía al batallón zapatista mormón. Y obviamente, cuando yo empiezo a ver en qué combates participan, en los primeros combates, es defendiendo lugares históricos para el mormonismo. Tecalco, Amecameca, Ozumba, Huehuecalco, donde ahora están las primeras ramas mormonas. Defienden esos lugares. Ya después, pues ya entran a la Ciudad de México en 1914, pelean en Cuautla, pelean en Puebla, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que yo les dije en la plática pasada. Hasta aquí lo dejo por si tienen alguna pregunta y si no, pues puedo seguir platicando un poco de esto. Yo creo que sí hay un par de preguntas, Moroni, si me permites. ¿Sí? ¿Quién es usted? Alayo. ¿Cómo? Mi nombre es Alayo. Ah, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Tú naciste en Ozumba, Moroni? No, nací en la Ciudad de México, pero desde pequeño estoy en la región de los volcanes. Ah, ok, ok. ¿De quién es la casa que está atrás del templo de Ozumba, en esquina con José Smith, la calle De José mi Smith? familia. Ah, ok, ok. Sí conozco bien la casa de tu familia. Qué Todos muy bueno. lindos, ¿eh? Qué Muy, bueno. muy ¿Cuál lindos. sería su pregunta? Sí, son dos o tres así. Primero, bueno, para irnos en orden más o menos, el asunto de Moses Thatcher. Obviamente, como era tan inteligente este hombre, sí era un apóstol nuevo, pero en la vida sí tenía ya mucho avance, ¿no? Mucha experiencia. Sí, Era un gran banquero, amigo de los indios también norteamericanos y sí, sí, sí. no, un antecedente muy fuerte, Y no era era también por ser. codito, era codo Moisés Thatcher. No le quiso ayudar a pagar su viaje al hijo de Brigham Young, ¿eh? Le dijo, sí vas, pero tú pagas, ¿no? eh, Sí, siendo sí, banquero, ya sabes. sí, sí, Pero a lo que voy es que también por eso es que el nigromante y los demás pues le daban su lugar porque él traía también muy buen nivel en muchos aspectos, ¿no? Así es que, sí. pero aquí la pregunta es, mencionaste Aventura, pero no sé si es el mismo que Abel Páez o No, son diferentes. no, son diferentes. De hecho, Ventura Páez, antepasado de Abel Páez, según el libro de Oh, Agrícola Lozano, ¿no? ah, A ver, Ventura Páez se convierte al mormonismo, como ya ustedes se dieron cuenta. Ventura Páez participa en la guerra contra Estados Unidos, ajá, participa en la guerra de reforma. De hecho, sería otra ponencia de la vida de Ventura Páez. Participa en la guerra contra el Segundo Imperio y se hace mormón. Y él, el diario de Amon MTN y otros documentos de la región que he encontrado, incluso los documentos de Silvestre López Torquemada, dicen que Ventura Páez son los que guían a Moisés Thatcher hasta el Pico del Fraile. Y es muy interesante lo que pasa con Ventura Páez, porque él dice que vengan, Moisés Thatcher viene, llega a Ozumba el 4 de abril de 1881, suben a un cerrito que se llama Chimal, el cerro de Chimal, y ahí Moisés Thatcher Ventura Páez y todos los que están ahí con él disparan, se preparan para subir, pero hacen, vamos, practican tiro al blanco, ¿no? Y después esa noche se van a dormir a Ozumba, se empulga totalmente, en verdad, llega lleno de pulgas Moisés Thatcher en sus diarios, dice que no puede dormir porque las pulgas hicieron un festín con él, y así todo empulgado sube al Popocatépetl y es cuando hace la oración. Es muy interesante la historia porque a veces la historia nos cuentan como historia de bronce. Historia, por ahí hay un micrófono abierto. Como esta historia de estos hombres que, que son casi divinos, no suben y totalmente espirituales y que no van al baño. No, se empulgó Moisés Táchir y así lleno de pulgas y de ronchas fue a hacer la oración. Es decir, a lo que voy es esto. La historia la historia es interesante siempre y cuando tú vayas a las fuentes y las interrogues bien. ¿Sí me explicó? Ahorita el joven Alayo me preguntaba, mi familia se divide en dos, son mormones fundamentalistas,
Sí. ¿no? Y mormones de la iglesia. Yo fui misionero mormón, llegué a ser líder de zona, etcétera, pero soy inactivo totalmente. Sin embargo, yo me dedico a hacer la historia del mormonismo en México, ¿sí? Yo le digo a Agricol, yo soy inactivo, quiero mucho a la iglesia mormona, creo que es una iglesia muy interesante, creo que tiene grandes principios, no fumar, ser fiel, no tomar, etcétera, pero soy inactivo. De hecho, yo fui miembro del Sumo Consejo después de la misión, mi presidente fue Fernando Lagunes, a quien estimo mucho, Oh, pero oh, sí, lo que me llama mucho la atención es la historia del mormonismo en México, ¿no? Se escribió hace poquito un libro, un Palgrave, handbook, eh, y algo que me gusta mucho es, y lo digo con toda humildad, es todos los autores de ese libro, todos son estadounidenses, europeos, asiáticos. El único latinoamericano, el único, soy yo, ¿no? Cada año se hace un handbook, es decir, una editorial grande, Palgrave, reúne a los especialistas de un tema en oh. específico y les pide que escriban un artículo para analizar ese tema. En este caso, en 2020 fue el mormonismo. Y el único latinoamericano soy yo. Y yo les decía a mis amigos, conozco a muchos historiadores de BYU, entonces yo les decía, amigos, está bien, la iglesia tiene grandes archivos, es bueno, pero la historia, como decía mi abuelo Alma de Olarte, la historia, la que se tiene que contar, está en las comunidades. El archivo de Silvestre López, parte del archivo de Ventura Páez, parte del archivo de todos los generales que ustedes vieron, todas esas fotografías no están en Casasola, no están en la AGN, en el Archivo General de la Nación, no están en la UNAM, no, están en las comunidades. Todas las fotografías que ustedes vieron, ninguna está en esos grandes archivos, está en las familias. La fotografía de Silvestre López es de Pati Una, su descendiente. El archivo, en verdad, tiene la acta de grado masón 33, firmada por Ignacio Manuel Altamirano, la de Silvestre López. Es decir, creo que aún falta mucho que decir de la historia de la iglesia en México, mucho, y espero que estos aportes que trato de hacer, ¿no? Se conozcan. Lo que también le decía a Agricol, yo voy donde me invitan. Puedo ir a la mejor universidad del mundo a dar una ponencia o a la comunidad más pequeña y chiquita. Y eso me ha abierto muchas, muchas puertas y me ha permitido tener grandes documentos que me permiten hacer estas historias, ¿no? Son historias profesionales, de hecho vamos a presentar, los invito, el día 14 de junio de este año, de este mes, perdón, en la UNAM a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Voy a presentar el último libro que coordiné. En ese libro está escribiendo Salvador Rueda Smithers, el director del Castillo de Chapultepec, es un gran amigo, él fue mi mentor. Está escribiendo Manuel Ramos, el director del Centro de Estudio de Historia de México Carso de la Fundación Slim, también es un gran amigo. Está escribiendo Alan, que es premio Nacional Banamex, a mejor tesis doctorado. Es decir, está escribiendo mi hermana, Sixen, que también es historiadora, ella estudia la independencia de México, ¿no? Mi esposa, que es antropóloga. Es decir, es un libro que presentamos en la Filbo en Colombia, vamos a presentarlo en Frankfurt en octubre, y el 14 a las 5 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, están invitados, y el 27 a las 12 del día en el Castillo de Chapultepec. Con que ustedes digan, voy apreciando el libro de Moroni, pasan gratis al castillo, ¿vale? Entonces, están invitados, en verdad, en la historia del mormonismo, yo amo la iglesia mormona, no soy activo, eso sí lo dejo claro, pero creo que es una iglesia mormona, la iglesia mormona es muy buena, como todas las iglesias, los miembros tienen sus pros y sus contras, pero la ideología en sí misma es interesante, tanto la católica, la mormona, etcétera, y me parece, me gusta mucho su historia, porque nos enseña cómo es México. México no es católico, México también es protestante. Las grandes batallas no solamente fueran hechas por católicos, ya se dieron cuenta que mormones apoyaron, que futuros mormones apoyaron a Juárez y mormones apoyaron a Zapata, ¿no? En fin, perdón, joven Alayo, adelante, si su Sí, nada siguiente más pregunta. lo último para no tardarnos mucho, Moroni. Torquemada, estoy ahorita en el sur de la Ciudad de México, yo vivo en varios estados por Mm, épocas, entonces hay una calle que se llama Torquemada por acá cerca, ese es el mismo No, de la no, historia, ¿o es otro? no, es de un fraile.
Ah, es Las otro calles, puente. de hecho, todas las calles Torquemada que ustedes ven, no es por Silvestre López, es por un Ah, fraile, ¿no? ah, Torquemada, si mal no recuerdo, fue franciscano y ayudó en la evangelización. No, allá en la Ciudad de México nada más hay una escuela que se llama Silvestre López Torquemada y en Amecameca no hay solamente una calle, se llama Silvestre López Torquemada, donde vive y se acabó. De ah, hecho, uno de los artículos que estoy escribiendo ahorita es quién es Silvestre López Torquemada y esperemos, estamos en el proceso de que llamar a Amecameca, Amecameca se llama Amecameca de Juárez. Yo les decía, ya Juárez, o sea, Juárez con todo respeto, pues es el presidente, sí, pero ¿por qué no Amecameca de Silvestre López Torquemada? claro. ¿No? Porque más allá del apoyo a los mormones, ya vieron lo que hizo Silvestre López Torquemada. Sí, qué Y esto que les mostré es una pincelada. Hay mucho más de lo que hizo Silvestre López Torquemada. Apoyó la independencia de Cuba, financió a Madero, financió a los Flores Magón, o sea, N cosas, ¿no? En fin, Silvestre López Torquemada es muy importante en la historia. Sí. Y lo último, el Nigromante participó en la batalla de Puebla, Moroni. No sé si participó, pero sí apoyó. Ah, ok, ok. No tengo así un dato, mentiría, pero sí apoyó. Apoyó, obviamente. No, pues vamos súper bien, Moroni. Muchas gracias. Perdón la interrupción. De nada. No, al contrario, gracias Ok, por sus preguntas. ok. Mano a Jax con su pregunta. Moroni, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Ya me acuerdo de usted, la vez pasada. Gracias. Moroni, agradezco mucho la intervención personal que has tenido para aclarar de tu familia, de tu estado, un poquito de tu situación personal, porque me abre la oportunidad de hacerte la pregunta sin que pareciera, pues no sé, con algún dolo malentendido. Eso es normal, sí Quiero, pasa. voy El apellido a Dolarte tratar de pesa, ser muy pesa mucho. conciso en la pregunta y en mis comentarios. Mira, Adelante. durante esta semana, a partir de que anunciaron tu presentación, me Ajá, empezaron a llevar a llover preguntas sobre ajá. ti. Claro, Y adelante. conozco un poco de ti por otras personas, por otros historiadores, que curiosamente no están muy de acuerdo contigo, Ujú. pero me encanta darme cuenta por qué. Sí, y eso para mí es sumamente valioso. No quiero lisonjear de ninguna manera, no es mi intención. Pero hay dos cosas que no has mencionado muy abiertamente. Bueno, una, la primera, para nada. Estas personas que llegaron como Moisés Thatcher y Altamirano, etcétera, Ujú. ellos se movieron mucho por las credenciales masónicas. También Sí. sé que no es un tema dentro de aquí y pareciera que no es tan importante, pero posiblemente es la puerta de entrada, lo No, cual de tal hecho, vez sea tema tal. para otra presentación, no para Ujú. ahorita. Eh, y la otra es con todo, mira, apenas me estoy dando cuenta qué región de México corresponde de lo que estás hablando. Es esa puntita oriente-sur del Estado de México que nunca la ubicaba lo que he recorrido al verlo en el mapa. Ujú. Ahorita, ¡pum! Ahora sí está del lado oriente de los volcanes, lado contrario del DF, la parte sur, y eso lo hace sumamente importante y además entre las dos grandes ciudades, Claro. Puebla y México. Ujú. Pero varias preguntas que me hicieron con respecto a ti, es tu relación familiar con el grupo de Ozumba. Y esto nos llevó a la tercera convención, y esto nos llevó a Margarito Bautista, y esto nos llevó al tema que la Iglesia de la Historia en México ha querido callarla. O sea, no simplemente que no se ha investigado la historia. Hay una posición actualmente donde se Ujú. está quitando el término del amanismo. Es algo que ya no quiere para que no vuelva a aparecer una tercera convención Una cuarta y convención. debes entenderlas muy bien, ¿no? Pero Sí, es interesante. esta historia que nos estás dando ahorita, pues no puedo dejar de preguntarte cuán fuerte ha sido esta historia para que exista, para que este grupo de mormones se haya asentado allí donde está.
ahí donde menciona mi hermano de esta parte, ¿no? Claro. ¿Qué tanto afecta todo esto que nos estás contando para que sea allí donde una parte de la tercera convención con Margarito Bautista finalmente se asiente, legalmente se les permita, continúen hasta hoy con un montón de cosas que hay atrás de todo ello? Más mi pregunta va a esa parte. Bueno, si es tema para ahorita, si no, pues te agradecería que sacaras, nos dieras otra plática sobre el tema, porque no va a ser un tema que podamos tener acceso a él. Y lo Claro. considero muy, muy importante para entender cabalmente la historia del mormonismo en México. Y Ujú, tercera, Moroni, eh, por cuestiones, pues tal vez que uno se ha ganado por confianza, como tú mencionas, de, de cómo tienes acceso a los documentos, cómo te ganas la confianza de las personas, por ujú, documentos que no se encuentran en lugares públicos. ujú, Y por otro lado, familiarmente, tenemos documentos originales en nuestras manos, ujú. que no hemos encontrado por medio de quién estos debieran salir a la luz pública y poder estudiarse en un contexto honesto, abierto y neutral. Mm. Espero que podamos comunicarnos para compartirte parte de esto y poder Gracias. platicar. Muchas gracias, Moroni. O- Continúa, gracias. Ok, sus tres preguntas las dividí en tres momentos. Masonería y mormonismo sí fue vital. No, de hecho, daría para una nueva ponencia, ¿no? Silvestre López Torquemada era masón. De hecho, Silvestre López Torquemada es certificado, por decirlo de esta manera, de grado 33 por Ignacio Manuel Altamirano. Su certificado existe. La tiene la señora Pati Una. Yo lo tuve en mis manos y está firmado por Ignacio Manuel Altamirano. La mayoría de los misioneros, de los mormones eran masones. Eso les abrió mucho la puerta, ¿no? Las personas con quien se relacionaron, según el diario de Moisés Thatcher, diario que está en línea, pueden buscarlo, o sea, eso es muy interesante. Lo que me gusta de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días es que lo pone en línea, no guarda mucho, guardar algunas cosas, pero el diario por lo menos de Moisés Thatcher está en línea. Y sí, en efecto, obviamente los documentos de Silvestre López y todos ellos pues sí están en las casas, y lo que yo hago, a diferencia de otros historiadores que han ido, es decirle a las familias, esto es muy importante para la historia de su familia, de su estado y de nuestro país. Guárdelo. Yo no tengo nada original. Tengo todo escaneado, tengo todo fotografiado, pero original no. Y ha habido momentos en que las personas han ido historiadores, dámelo y se lo lleve, jamás regresan. Y eso no. Por eso me he ganado el apoyo y el aprecio de las personas con las que yo he ido. En febrero de este año hice una reunión de familias zapatistas de la región de los volcanes que me abrieron sus documentos, sus fotos. Les di un reconocimiento, gracias a un alcalde que es un gran amigo mío, Roberto Ávila. Les dimos una comida a todos, ¿no? Y fueron todos, ¿no? Incluso fue el director para Historia de la Iglesia aquí en México, Javier Romero, fue a conocerme allá porque quería platicar conmigo, ¿no? Allá llegó, ¿no? Él es testigo de que hice eso y todos estaban bien felices. ¿Por qué? Porque hay que ser muy rectos con la documentación, hay que ser muy rectos con las familias. Y cuando terminas, por ejemplo, el último libro que les invito a que me acompañen en el castillo y en la UNAM, cuando terminas tú vas y les entregas, yo les pido permiso siempre a las familias, oye, ¿puedo usar esta foto? ¿Puedo usar este documento? Y si me dicen sí, lo pongo. Y cuando se imprime el libro, voy a su casa y aquí está el libro, para que ustedes lo tengan y vean que su antepasado está ahí, ¿no? Entonces, bueno, rápido, la masonería es muy importante y hay muchos documentos sobre masones, mormones en archivos particulares. Mi familia, yo estoy muy orgulloso de mi apellido Dolarte, en verdad, o sea, yo estoy orgulloso de descender de Alma de Olarte Analco, que fue, bueno, se va a descargar mi computadora, voy a conectarla, que fue para mí, fue él quien me hizo historiador. No fue la iglesia, no fue no, fue mi abuelo que fue secretario de Margarito Bautista. Yo leo sus diarios de mi abuelo y, o sea, mi abuelo tenía una gran cantidad de libros y independientemente de que estemos de acuerdo o no con esta ideología de Margarito, mi abuelo era el intelectual que yo quiero ser, ¿no? Sabía inglés, sabía náhuatl, sabía español, o sea, era el secretario de Margarito.
Ya después Wow. cuando creces, ya tienes tu visión, me alejé pues yo nací dentro de la iglesia monógama, la iglesia de Jesucristo oficial, mi padre fue presidente de estaca, me fui a la misión, pero yo siempre me pregunté, bueno, pues, creen lo mismo mis tíos, creen lo mismo que yo, ¿por qué no están unidos, no? ¿Por qué no van conmigo a la capilla? Y fue esa pregunta la que me llevó a hacer mi tesis de licenciatura, que se llama Utopía en la Unidad Mormona, el caso de la colonia industrial. Y gracias a los documentos de mi abuelo, a las pláticas de mi abuelo, pude hacer ese estudio y comparar la iglesia fundada por Margarito Bautista, bueno, este grupo fundado por Margarito Bautista, y la iglesia, y la visión, y por qué no se llevan, etcétera. Esa tesis, pues está en BYU, de hecho, ya vi que la tienen allá y está o sea, esa fue mi tesis de licenciatura. Y ya después la tesis de maestría se tuvo que ver con la revolución y ahí me encontré a los mormones y empecé a estudiarlo. Y mi tesis de doctorado se llama Si pudimos con una revolución, podemos con una iglesia. Zapatismo, mormonismo y la tercera convención. Es decir, no podemos entender, como lo dije en diciembre, no podemos entender a la tercera convención si no entendemos la Revolución Mexicana y si no entendemos la participación mormona en las filas zapatistas. Simple, un ejemplo muy sencillo. Las primeras dos convenciones fueron en la Ciudad de México. Estaba todavía J. Rubén Clark como embajador y tenía mucha influencia. La tercera convención fue en Tecalco, territorio zapatista. ¿Y por qué fue en Tecalco? La pregunta es ¿por qué? A lo mejor, pues que Abel Paez vivía, no, pero ¿por qué en Tecalco? Y fue por una simple y sencilla razón. Adelaido del Castillo, la foto que vieron ahí, Adelaido del Castillo, el hermano del general más importante de la revolución, Everardo González Vergara, bueno, Adelaido fue general de brigada, fue muy amigo de los mormones y después de la revolución sigue siendo amigo de los mormones, amigo de José Lalo Bautista, amigo Paez, que le digo ahorita, bueno, Paez, etcétera. Ventura País. El otro, el que dirige la... Abel Páez. Sí, es amigo de ellos. Y cuando Abel Páez está pensando si hacer o no la tercera convención o si apoyarla, se reúne con Adelaido del Castillo, y esto lo está en sus diarios de Adelaido del Castillo. Y Adelaido del Castillo le dice, Adelaido, perdón, González le dice, ¿cuál es el problema? Ya Páez le dice, mira, pues es que aquí, que no, los gringos, etcétera. Y le dice, ¿dónde vas a librar la lucha? No, pues en la Ciudad de México probablemente, porque ya está el líder, el presidente de distrito. Le dice, mira, Paecito, si tú quieres ganar una batalla, no pelees en territorio ajeno. Pelea en territorio donde tú dominas, si no te van a despedazar. Fue un consejo de un zapatista no mormón el que hizo que la tercera convención fuese en Tecalco. Le dijo a Adelaido González Vergara a Abel Paez, bueno, tu problema con la iglesia, solucionalo en el territorio que tú dominas. No es gratuito que la tercera convención fue más radical que la primera y la segunda, porque fue apoyada por ex zapatistas mormones. Cuando viene Jorge Alberto Smith aquí a México y dice que pues la reunificación y todo esto, dice algo así como olviden ese pasado oscuro y lúgubre que fue la tercera convención. Y los mormones exzapatistas en automático unen zapatismo revolución con tercera convención, por eso no dicen muchas cosas. Pero cuando yo fui a tocar puertas a muchas casas, Florencio Galicia Castillo, por ejemplo, la familia participó en la revolución y en la tercera convención. Los zapatistas de Tecalco, todos participaron en la revolución y en la tercera convención. ¿Sí me explicó? No puedes entender un proceso sin entender qué pasó antes del proceso. Entonces, sí, en efecto, la tercera convención es muy importante y se entiende gracias a la revolución. Eso ya sería para otra ponencia. En cuanto a la importancia de esta historia para que se fundara el grupo de Margarito Bautista, es vital. No puedes entender la fundación de la colonia industrial en el 1 de enero de 1947 en Ozumba si no entiendes quién es José Lalo Bautista. A ver, les voy a poner esta ponencia la di en la UNAM, si mal no recuerdo. Se llama Dólares en el Ejército Libertador del Sur. Ay, es que no la tengo aquí, pero bueno, el punto aquí es que Margarito Bautista, el que funda la colonia industrial mexicana, el Reino de Dios en su plenitud o nada, así se llama oficialmente, se va antes de la revolución a Estados Unidos. Él no vive la revolución en México. Y está en Estados Unidos cuando estalla la revolución. Pero su papá, José Lalo Bautista, él no. Él se queda.
De hecho, llega a ser presidente municipal zapatista José de la Luz Bautista, el papá de Margarito, ¿no? Y por lo tanto conoce a Emiliano Zapata, conoce a Everardo González, conoce a Adelaido González, conoce a Eufemio Zapata, conoce a Genoveva de la O, conoce a Arjaki, conoce a todo mundo. Era presidente municipal. Cuando termina la revolución, Everardo González Vergara le entrega unos terrenos como compensación a José de la Luz Bautista por haber apoyado a la revolución mexicana. Tiempo después, José de la Luz Bautista se los hereda a sus hijos, a Catita y a Margarito Bautista. ¿Cuáles son esos terrenos? Donde ahora está la colonia industrial mexicana. No puedes entender esto sin lo Ay, ay, ay. y esos son datos que es la historia de la iglesia en México. Yo sé que hay historiadores que no comparten, sí, pero díganme quién de esos se va a las comunidades, se va a pescar con los campesinos, le tienen confianza para aquí están mis documentos y aquí están mis fotos. ¿Quién? De hecho, soy amigo de Ley Montulis, tengo muchos correos con él y yo le he dicho a él, le dije en un correo, creo que es importante trabajar en las comunidades de Thomas Murphy, de David Moulton, de Rex Cooper, de todos ellos. Me invitaron por recomendación de buenos amigos de BYU a participar en el libro que les digo de Palgrave, ¿no? Como el único latinoamericano y me siento muy feliz porque Latinoamérica tiene mucho potencial, tiene mucha historia, ¿no? Y creo que falta eso. Lo que yo estoy diciendo es, lo que yo estoy encontrando es la punta de lanza, hay más, y espero que después de mí vengan más historiadores, que no les dé miedo meterse en la comunidad, que no les dé miedo que los corretee un perro, que no les dé miedo subirse un caballo, esas cosas, porque ahí está la historia. Les digo, hay mucha documentación mormona con familias no mormonas en la tierra fría de los volcanes, porque muchas familias que se convierten al mormonismo después lo abandonan y toda su documentación se les queda a ellos. Trozos selectos del libro mormón, sé donde hay dos, en la región de los volcanes, ¿no? Fotografías y cartas de los primeros misioneros, sé dónde están, en la región de los volcanes. La tour, de hecho, yo le decía a Grico Lozano, también le dije a Javier Romero, vengan y vamos a conocer la ruta zapatista mormona, ¿no? Para que ustedes conozcan estos lugares y entiendan que Agrico Lozano, papá, hizo un esfuerzo, hizo el primero, Ley Montulis hizo otro esfuerzo, pero hay que seguir haciendo, porque es finalmente nuestra historia, creemos o no creamos en eso, nacimos muchos de nosotros en el mormonismo y es parte de nuestro ser, ¿no? Entonces espero haber contestado su pregunta, Ajax. Moroni, muchísimas gracias ampliamente, ¿eh? Muchas, muchas gracias. No, de nada, Estamos en gracias. contacto entonces. Claro que sí, mucho gusto. Gracias. ¿Alguna pregunta más o todo está muy claro? Le digo Hermanos, mucho. levantando la mano si tienen alguna pregunta, por favor, o lo pueden escribir en el chat y yo lo leo. Si no hay preguntas, creo que ya. Sí. Este, Isaías, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, joven Isaías. Gracias. Gracias por tu presentación. Hace rato estaba viendo un anuncio que hace Edgar Zapata para la presentación de un libro que tiene en estos días, parece. No sé si habla del zapatismo. Sí, de hecho fuimos a presentar su libro, fuimos los dos a Bogotá, lo presentamos en la Feria del Libro de Bogotá, mi libro, el que voy a presentar en el Castillo y en la UNAM, y me invitó a presentar su libro, Edgar también sacó un libro de Zapata, y lo presentamos en el Centro de Estudio de Historia de México Carso, la Fundación Slim, y el día 14 en la mañana, pero este no los invito porque es una presentación cerrada para profesores, vamos a presentar también el libro, y lo invité ahora a él a que presentara mi libro. Edgar Castro es un gran amigo. Excelente. Muy bien. Pues ahorita estoy aquí en Chalco. Mire. Vivo en La región de Querétaro los y estoy en volcanes. Chalco. Soy originario de aquí de Chalco. De hecho, mi abuelo fue el segundo presidente de Rama aquí en Chalco, en esa época de la que señalas, de los 1940 y tantos. Mira, interesante. Así es. Bueno, a mí me llama la atención solamente algo y es un comentario que pongo sobre la mesa, ¿no? Misioneros estadounidenses, de los sajones, todo lo que es la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Después, la presencia de la doctrina
doctrina Sud, los Santos de los Últimos Días, en un pueblo como es México, resultado del mestizaje, de una historia, de un México profundo y lejano, que viene de lejos, ¿no? Como raza. Entonces, sucede un fenómeno interesante, o sea, cómo el mormonismo como tal viene a fusionarse con una idiosincrasia, con una cultura que es abrazada, es, como lo has dicho, muy apasionada, muy entendidos de lo que consideraban justo, no muy lejos de los años 1900 todavía. Ujú. Entonces, quizás una opinión tuya, Moroni, ¿cómo se debe entender el mormonismo en América Latina y hablando principalmente de México y en esta región? ¿Qué fusión hay? ¿Qué perspectiva dio? Te hago esta pregunta porque estamos ahora en el año 2023 y seguimos trayendo nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra propia identidad y al mismo tiempo seguimos coexistiendo con un imperio al norte de este país, ¿no? Entonces, no sé si estos comentarios quizás inconexos, ¿verdad? Pero en tu percepción como historiador, a ver, no sé, me puedes comentar algo. Gracias, Morón. Ok, es una gran pregunta, de hecho es muy interesante la pregunta. Yo siempre he visto una diferencia entre los primeros mormones, siglo XIX, principios del XX, y los mormones actuales. No estoy diciendo que los unos sean mejor que los otros, pero son diferentes, ¿no? La iglesia cuando empieza a germinar en México, pues tiene sus bemoles, es complicado, no hay buenas comunicaciones, y es cuando ese nacionalismo posrevolucionario, es cuando ese nacionalismo que nace de la guerra contra Estados Unidos, que nace de la guerra de Reforma, que nace de la guerra contra los franceses, que se hace más fuerte en el porfiriato y en la revolución explota, ¿no? Permea en el mormonismo. Se explica la tercera convención. Pero ahora el mormonismo ya está más institucionalizado. Ya hay unas normas, hay un manual a seguir, hay un liderato específico y ya es mucho más complejo que haya un movimiento como el que hubo en los años 30, ¿no? La tercera convención en específico es más complejo, ¿no? Así como es más complejo que haya una revolución en México, porque también el gobierno ya está más institucionalizado, ya es otra cosa. No es que sean mejores o peores, simplemente son tiempos diferentes. Lo que yo siempre digo a mis alumnos es que en la historia no hay buenos y malos, solamente hijos de su tiempo, ¿no? Y nosotros ahorita somos hijos de nuestro tiempo, que intentamos como historiadores entender aquel tiempo de Ventura Páez, aquel tiempo de Arteaga, aquel tiempo de Abel Páez, aquel tiempo de Narciso Sandoval, aquel tiempo de Otón Espinosa, aquel tiempo de Margarito Bautista, aquel tiempo de José de la Luz Bautista, aquel tiempo de todos ellos que forjaron parte, y yo creo que sin ellos el mormonismo actual no existiría, ¿no? Porque si bien la tercera convención cimbró a la iglesia, ¿no? Pero la tercera convención para mí fortaleció al mormonismo en México, porque se dieron cuenta que sí podían. Por eso el título de mi tesis doctoral, si pudimos con una revolución, podemos con una iglesia, ¿no? Esa frase es de José Lalo Bautista, el papá de Margarito. Escribió, si podemos con una revolución, porque él fue revolucionario y pudo, podemos con una iglesia, sí podemos. Ahorita la iglesia ya es más abierta, ya hay más liderato latino, etcétera, ¿no? Pero creo que aún hay más por lograr en la iglesia mormona. Un apóstol latino, de ascendencia, hay uno brasileño, si mal no recuerdo, pero ¿por qué no un mexicano, un colombiano, un argentino, un boliviano, ¿no? Donde están los descendientes, y si creemos en lo que dice el libro de Mormón, donde están las grandes culturas, un peruano, donde están las grandes culturas que dieron origen o que dieron forma a o lo que el mormonismo cree, palabra directa de Dios, el libro de Mormón. Creo que todavía faltan esas cosas. Eso lo vieron José de la Luz Bautista, Abel Páez, y lo trataron de lograr conforme a su visión. Ahora la visión es diferente, ¿no? Ya, como dice Edgar, ya no es una revolución con armas, es una revolución cultural, ¿no? Entonces, ojalá y esta reflexión haya sido buena para usted. No son buenos ni malos, somos hijos de nuestro tiempo, nada más. Excelente. Gracias, Morón. No hay nada.
En el chat tenemos dos mensajes y la hermana Grisi nos comparte. Agrico Lozano Herrera escribió sobre el mormonismo en México. Así es, Agrico Lozano Herrera fue un pionero en esto, ¿no? Raymond Tullis fue otro pionero, Thomas Murphy también, es decir, hay mucho más, pero yo digo que nos falta. Esto que estoy haciendo es una pincelada, ¿no? Yo creo que faltan más historiadores interesados por la historia del mormonismo en México, ¿no? Historiadores latinos, yo creo que faltan ellos, ¿no? Y no solamente la historia del mormonismo en México, historiadores colombianos, la historia del mormonismo en Colombia, la historia argentina, la historia del mormonismo en Argentina, peruano, la historia del mormonismo en Perú, falta eso, y creo que si tenemos esos estudios, podremos entender entonces sí al mormonismo como religión, como ideología religiosa. Yo siempre digo a mis alumnos, de la puerta para adentro vamos a analizar, de la puerta para afuera crean lo que ustedes deseen y lo que les haga mejores personas, ¿no? Entonces, ahorita estamos analizando el mormonismo, pero terminando este Zoom, crean lo que les haga mejores personas. Es lo que yo siempre digo, ¿no? No es para atacar testimonio, no, 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 es para analizar nuestra historia, porque quien no conoce su historia es una, es algo vacío. No es que lo repita, no, no, es algo vacío, ¿no? Entonces, bueno, gracias, sí, Agrícola Lozano fue un pionero. Agrícola Lozano, el papá de Agrícola ahorita. Ok, Martín Arturo Orozco nos comparte. Muchas gracias, Moroni. ¿Cuál es el nombre de tu libro que presentarás en la UNAM? Se llama Ecos del pasado, voces del presente, Tenango del aire y la tierra fría de los volcanes. Gracias. Bueno, le damos el tiempo a nuestra querida hermana Ana María Juárez, por favor. Hermana Ana María, ¿nos escucha? Está apagado su micrófono. Ya. Respetable doctor Moroni, y Hola. puedo llamarlo hermano también, porque es Claro, nuestro claro, hermano. claro, claro. Me impacta su sabiduría y creo yo que el hombre que no aprende de su historia, la historia se vuelve a repetir. Lo felicito porque se ha interesado enormemente en los inicios del mormonismo en México y me interesa sumamente saber dónde se pueden adquirir sus libros y cómo se nombran, porque no me dio tiempo tomar el título ya que está muy, muy largo. ¿Y dónde los podemos adquirir? Sus libros. Ujú. Bueno, hay varios libros, pero a ver, los que tienen que ver con el mormonismo, hay uno que se llama Zumba Arte de Historia, o Zumba es la comunidad donde se funda la segunda rama mormona en México, Tecalco. Tecalco es parte de Zumba, eso está en línea. Hay otro libro que hablo de los mormones en un campamento de San Pedro Nechapa, que se llama Entre la patria y el pueblo, un acercamiento al proceso revolucionario mexicano en Amecameca. Ese también está en línea. Hay otro libro que se llama Hechos y Nombres, Atlautla en el Tiempo. Ese libro habla de Ventura Páez, precisamente, de José de la Luz Bautista, y está en línea también. A ver, bueno, este es un libro que fue por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creo que se llama A 100 años del Plan de Ayala, y ahí el título se llama Mormonismo y Zapatismo. Ahí también pueden encontrar cosas. ¿Qué otro libro? Hay otro, es que ese no se consigue en México, que es el Palgrave. Se puede conseguir por Amazon, pero está súper caro porque lo mandan desde Estados Unidos o Inglaterra. Creo que está en 4,000 pesos, una cosa así. Es el artículo que les digo que está en inglés y es muy interesante. El libro que vamos a presentar en el castillo, que se llama Ecos del pasado, voces del presente, Tenango del aire y la tierra fría de los volcanes. Y bueno, hay más, a ver, hay otro, bueno, hay una revista donde publiqué sobre un hombre que tuvo relación con los mormones que se llama, la revista se llama Gesta, por el gobierno del Estado de México. Hay otro libro que se llama Mujeres, Historias y Sociedades, Latinoamérica, siglo XVI al XXI, y ese libro no está en línea, pero habla de la esposa de Silvestre López Torquemada, Dolores Miranda de López, o Dolores Miranda Flores.
¿Qué más hay más? Bueno, hay un libro que se llama Genocidio y Revolución, bueno, ese libro tampoco está en línea, pero pueden localizarlo en alguna librería, tal vez Gandhi, tal vez Porrúa, no sé. En ese libro hablo del mormonismo y el zapatismo también. Hay otro libro que se llama Zapatismos, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ese sí está en línea y ahí también hablo de los mormones. Hay otro libro que se llama Perspectivas Históricas del Estado de México, publicado por el Colegio Mexiquense, si mal no recuerdo, también hablo de los mormones. Bueno, hay más, pero ya no me acuerdo qué más he publicado por ahí, pero hay más cositas por ahí. Pero bueno, la mayoría de ellos está en línea. Y es, Bueno, lo felicito por tanto legado histórico de nuestro país y ojalá y nos deje la lista de sus libros para que yo personalmente, pues me están interesando mucho, ya que esos datos no los encuentra uno donde quiera. Y usted como historiador moderno e interesado en todos estos datos que no se nos ha dado, yo creo que va a querer compartir con nosotros como ahorita todos esos libros y ojalá y nos deje una lista para que nosotros los busquemos. claro. Muchas Entiendo. gracias. No, no, al contrario, gracias, hermana Ana María. No, pues yo entiendo que esto se queda grabado igual y después lo ven y ahí todos los libros que les dije puedan escribirlos. Repito, la mayoría de ellos está en línea. Hay más, pero ahorita no me acuerdo qué más he hecho, pero sí hay más cosas por ahí en línea. He dado conferencias, por ejemplo, en línea, pueden encontrar en el Centro de Estudios de Historia de México Carso de la Fundación Slim, hay una conferencia que doy que se llama Zapata era como el Capitán Moroni, creo, una cosa así. Ahí está en línea. Hay unas conferencias que he dado también en Colombia que están en línea también, etcétera. Ahí ustedes pueden buscar y van a encontrar cosas mías. Muchas gracias, hermano. Y No, de nada. felicidades. Gracias por las felicitaciones. Ok, tenemos algunos mensajes aquí en el chat y Rubén Nava nos comenta, ¿cuál es la fecha y hora de la presentación en el castillo de Chapultepec? Ok, les voy a decir las fechas rápidamente. El 14 de junio, que ya es la próxima semana, a las 10 de la mañana vamos a presentar el libro en una ex hacienda, pero esa es una presentación cerrada. Después, a las 5 de la tarde de ese mismo día, el 14 de junio, vamos a presentar el libro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí pueden llegar, serán bienvenidos, ¿no? Vamos a regalar 20 libros ese día. Es un libro muy bonito de edición de lujo, pasta dura, pues, hojas cuché, etcétera. Además, en ese libro, al final, está un anexo fotográfico de todos los zapatistas, bueno, algunos de los zapatistas de la Tierra Fría, de los que vieron ahorita, ¿no? Que fueron amigos de los mormones. Digo, en ese libro no hablo del mormonismo, pero sí van a tener las imágenes de los zapatistas que fueron amigos de los mormones y de Adelaido González, quien le da la idea a Abel Páez para que la tercera convención sea en Tecalco. Ahí está su foto, ¿no? Bueno, repito, el 14 de junio a las 5 de la tarde en la UNAM. El 21 de junio vamos a presentarlo en Nepantla, donde nació Sor Juana, en el Centro Cultural de Nepantla, a las 4 de la tarde, que es en Tepetlixpa, es en la Tierra Fría. Y el 27 de junio a las 12 del día nos vamos a presentar en el Castillo de Chapultepec. Ahí están las fechas. Bueno, en julio vamos a presentarlo en el Centro de Estudio de Historia de México Carso, la Fundación Slim, pero ahí la entrada solamente son 35 personas, de hecho ya se llenó, ¿no? Pero lo pueden seguir en línea, se va a transmitir en línea. Gracias. Bueno, aquí Isaías Martínez nos comenta, sería bueno que nos diera esa biografía. Sí, como les comento, entiendo que Agrícola Lozano graba estas presentaciones y ya cuando la suben a YouTube, pues ya la escuchan y ahí están todos los datos otra vez, lo escuchan y lo repiten y ahí lo pueden aprender, escribir. Cierto, gracias. Gracias. Blanca Aguilar nos comenta, buenas noches, soy hija de Virgilio Aguilar Páez, sobrino de Abel Páez y el del tío Margarito Páez. A mi papá le decían Lucho por el abuelito José de la Luz, ya que nacieron el 1 de junio. Mi papá nos hablaba mucho de las convenciones. Él participó en la última
y lo recuerda como si fuera ayer. Gracias por la conferencia. No, pues muchas gracias a usted por compartirme esos recuerdos. En verdad, yo tengo contacto también con la familia de Margarito Bautista y también de los Bautista allá en los Estados Unidos, no solamente de Margarito, sino también de descendientes de otros Bautistas que vienen de José la Luz Bautista. Y le digo a Blanca Aguilar que no, José la Luz Bautista fue un personajazo en la Tierra Fría de los Volcanes. Fue amigo de Zapata, fue amigo de Genovevo de la O, fue amigo de Eufemio Zapata, fue amigo de Berardo González, de Bardomiano González, de Tomás García, de José Contreras, todos generales y coroneles de la Revolución. De hecho, José de la Luz defiende, ojo, es muy interesante. José de la Luz se bautiza a principios del siglo XX al mormonismo y cuando está la revolución, pues ya era mormón. Pero cuando llegan los carrancistas a Tlautla, los carrancistas lo que hacían era llevarse las imágenes, ¿no? Y Atlautla, el santo patrón de Atlautla es San Miguel Arcángel, y se lo llevaban. Y lo interesante aquí de José Lalo Bautista es que ya siendo mormón, él dijo, a ver, ese es el patrón de mi pueblo, y más allá de la ideología que yo tenga, es decir, siendo mormón, más allá de eso, ese es un símbolo de mi comunidad. Y lo defendió, se los quitó a los carrancistas arriesgando su vida y lo regresó a la iglesia. Gracias a un mormón, José de la Luz Bautista, ese estofado, esa figura de San Miguel Arcángel que se venera cada septiembre en Atlautla, está ahí, ¿no? Gracias a un mormón. Y eso me llama mucho la atención porque entendió José de la Luz Bautista que México, las religiones de México no tienen por qué estar peleadas, ¿no? Y creo que ese ejemplo de defender algo, porque era mormón, y yo decía, no, pues que se lo lleven, que lo hagan leña, ¿no? Y él dijo, no, porque es un símbolo, y ese símbolo le da alegría, le da identidad, le da paz a muchas personas de mi pueblo. Hay que cuidarlo, ¿no? Entonces creo que los símbolos religiosos, sea cual sea, hay que cuidarlos. Y José el Bautista nos da un buen ejemplo. Entonces su antepasado, Blanca Aguilar, es en verdad un personaje muy importante de la Revolución Mexicana. Gracias. Gerard nos comenta, solo por curiosidad, ¿es descendiente de Tomás de Torquemada, el inquisidor de España? No, no. Es otra línea de Torquemadas Entiendo que está preguntando sobre Silvestre López. No, Silvestre López no tiene nada que ver con Torquemada, ¿no? Con el fraile este. Gracias. Me pareció ver hace rato la mano levantada de la familia Lamar. Sí, mi hermana, muchas gracias. Adelante. Bueno, grandemente un aplauso, un agradecimiento. Felicidades, mi hermano Moroni. Muchas gracias por este conocimiento. Déjeme decirle que nosotros como miembros nos bautizamos en el año 95. En el 96 conocimos al presidente Agricola Lozano, un hombre maravilloso en sabiduría, cariñoso, porque en ese tiempo fue el presidente del Templo de la Ciudad de México y nos dio muchísima enseñanza. Pero obviamente, como curiosidad, yo pregunté, ¿quién es este hombre? Porque pues yo era nueva en ese tiempo. ¿Y quién es Agricola Lozano? Y alguien me habló de ese libro. Lo leí con mucha atención porque yo misma me dije, es una iglesia joven, es una iglesia que todavía no conozco, y entonces me puse a leer ese libro. Me dejó muchísima enseñanza, y ahora que estamos en este grupo de conocimiento, todos mis hermanos han hecho comentarios muy maravillosos, pero mi comentario solamente es muy sencillo. Me ha abierto más los ojos y en este tiempo, hace como unos 20 días, un mes, volví a leer este libro del mormonismo en México, pero ahora con más detenimiento, ahora con más enseñanza y seguirle agradeciendo al presidente Agricola Lozano de toda la aportación que ha hecho pues a nosotros como miembros, pero yo creo que también al mundo. Y la otra parte, que eso es lo que no me encuadra bien. Usted ha hablado de muchos personajes importantes en la historia de México, en la Revolución Mexicana. Y esto no lo dicen los libros, ¿no? Los omiten, no les dan importancia, y solamente son aquellos líderes que pesan de otra manera política o en favor a gobierno, ¿no? No sé, algún libro que dentro de la escuela puedan mencionar
¿Quiénes son los mormones? ¿Quiénes son esos líderes que ayudaron a la Revolución Mexicana? Esto es muy importante, o para mí Sí, es muy importante. Gracias, mi hermano Morón. no, gracias a usted, su comentario es interesante y tiene razón. Y bueno, en cuanto a por qué no lo dicen otros libros de la historia mexicana, incluso la historia que hace historiadores de BYU y todo esto, es por lo mismo que les digo, a veces nos quedamos con los grandes archivos, el archivo de la iglesia, el archivo que tiene BYU, el archivo de la Universidad de Utah, pero no vamos a las comunidades. Y yo estoy seguro, estoy segurísimo que cada uno de ustedes, cada familia tiene una carta del abuelito, tiene una foto del abuelito, y esa es parte de la historia, ¿no? Y es lo que yo he visto que a veces da más luz en ocasiones, ¿no? Porque la historia familiar es la historia que en verdad, en muchas de las cosas, en muchas de las ocasiones es la verdad, porque es la historia que tú tienes ahí. Ya cuando tú mandas una carta, es lo que yo les decía en diciembre pasado, tú vas a los archivos de BYU, de la Universidad los archivos de la historia de la iglesia, y no vas a encontrar que hubo mormones en la Revolución Mexicana. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? La respuesta es muy sencilla. ¿Quién de los mormones va a decir, yo participé en la Revolución Mexicana y le mando una carta al presidente de la iglesia y maté como a 50? Nadie lo va a hacer. ¿Sí me explico? Porque obviamente eso se ve mal, pero en su diario lo escribía, en las cartas en la familia, o lo decía a la familia, sí participé y tuve que matar. ¿Sí me explicó? Es decir, los archivos nacionales, los archivos oficiales como el AGN, como los archivos de la historia de la iglesia, cuentan una versión oficial de la iglesia, ¿no? Pero la versión que no es oficial está en las familias, está resguardada, como decía mi abuelo Alma, en los pueblos de México, ¿no? Estoy seguro que cada uno de ustedes, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos nuestros guardaditos, todos. Y estoy seguro que nadie de ustedes ha escrito una carta al presidente Nelson diciendo, mira, yo hice esto y esto, ahí te va. No, nadie, estoy segurísimo. No, no, pero la familia o en su diario sí lo dice. ¿Sí me explicó? Es decir, los archivos oficiales y los archivos familiares se unen y nos ayudan a entender mejor la historia, ¿no? No estoy diciendo que sean malos los archivos oficiales, no, son muy buenos, pero hay que tener la otra parte de la moneda, ¿ok? Y estas investigaciones que estoy haciendo, pues apenas se están haciendo, ¿no? Hay muchos historiadores que han escrito sobre historia del mormonismo en México, pero solo con la versión oficial de los grandes archivos. Y no, el objetivo es ir más allá, porque repito, nadie de ustedes ha mandado todos sus pecados a Nelson, al presidente Nelson. Estoy segurísimo, ¿no? O sea, también guardaditos y que nada más Dios y yo sepa, ¿no? Pero los tenemos. Y eso nos hace personas, nos hace humanos, ¿no? Así era Abel Paez, así era Margarito, así era José de los Bautistas, así era Emiliano Zapata, así eran todos. Y hay que buscar esa otra parte de la historia, ¿no? Ojalá, y gracias a Agrico Lozano, me parece un gran ejercicio lo que hace él. A mí me encantaría estar con él todos los miércoles, lamentablemente mi agenda no da para eso, no, de repente, hace en diciembre hasta junio nos volvemos a ver, ¿no? Pero lo que está haciendo Agrícola es muy importante, es muy loable porque es un grupo de estudio. Lo que hacía Silvestre López, Ignacio Manuel Altamirano, con sus amigos de la Tierra Fría, analizar. Terminando el Zoom, crean lo que quieran y tengan la fe en lo que quieran, pero hay que analizar, ¿no? Entonces, ojalá y más adelante pues, estas investigaciones sí están en las universidades, ¿no? En la UNAM, o sea, están ahí, pero muchas veces no bajan a los miembros de la iglesia en este caso, ¿no? Salvo ustedes que les gusta buscar conocimiento en otros lugares también. Gracias. Adelante, hermano Enrique Castro. Pues gracias. Desde la vez pasada tenía la inquietud de hacer la pregunta que Ajax ya la hizo muy bien. Ahora la pregunta que tengo para ti, hermano Moroni, ¿tú crees que si tu situación fuera diferente a la que tú mismo has dicho inactivo dentro de la iglesia, escribirías, comentarías, investigarías de la misma manera? Ok,
Esto es una pregunta interesante, ¿vale? Es muy, muy interesante su pregunta. La respuesta es depende de mis mentores, ¿no? Yo tuve mentores, Francisco Pineda, que es el mejor historiador sobre el zapatismo, Salvador Rueda, el director del Castillo de Chapultepec, Laura Espejel, ¿no? Porque creo que los mentores te ayudan a entender y a conocer, por ejemplo, David Norton, Thomas Murphy, que son grandes amigos míos, fueron grandes mentores y ellos me ayudaron a entender que una cosa es la fe, como dice Carlos Garma, lo que no se ataca es la fe se cuida, pero una cosa es eso y otra cosa es analizar el pasado histórico, ¿no? Creo que hay historiadores muy buenos en instituciones, incluso de la iglesia, pero que cuando se van formando tienen esta parte de no analizar para que no se vea que la iglesia se equivocó. Eso creo que le corresponde a los mentores y al menos en mi caso, mis mentores me ayudaron a entender que la historia no se puede cambiar, la historia está ahí y si tú intentas cambiarla o ocultarla, perdón, estás siendo falsificador de la historia. ¿Sí me explicó? Entonces, la historia no se puede cambiar, la historia se tiene que analizar tal cual es, pero eso es una cosa y la otra es lo que tú crees y lo que lo que a ti te hace mejor persona, ¿no? Por ejemplo, hay historiadores muy buenos en BYU que analizan muy bien y lo hacen muy bien profesionalmente y son grandes líderes mormones, ¿no? Hay historiadores muy malos en muchas universidades, ¿no? Entonces, es de todo, pero yo creo que tiene que ver con los mentores, tiene que ver con quién te forma como historiador. Y estoy seguro que si hubiese sido un mormón fiel, pero me formara Pineda, Salvador, yo escribiría tal cual. Y ojo, el escribir la historia no significa atacar la iglesia. Al contrario, creo que es importante entender cómo se forma el mormonismo, quién ayuda al mormonismo para entender y valorar lo que tú eres como mormón o como mormona. A veces pensamos, no, los historiadores que, por ejemplo, Moroni Hernández, que es inactivo, ataca a la iglesia con sus investigaciones. No es cierto. Tal no es así que Romero, el hermano que creo que les dio una ponencia, fue a verme y para platicar conmigo porque mis investigaciones son eso, investigaciones profesionales basadas en años de investigación. Y no estoy atacando absolutamente a nadie, es la historia que cuentan los documentos, la historia que cuentan las familias, la historia que cuentan los archivos incluso de la iglesia, ¿no? No es atacar a nadie, es analizar la historia como historiador. La otra cosa es creer como persona lo que tú quieras creer, pero yo creo que depende de los mentores, ¿no? Es cierto, la institución pesa, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en las grandes Torquemada, Sahagún, Motolinía, sí, escribieron un montón de libros, pero apoyaban mucho a la Iglesia Católica, entonces como que tergiversaban. Eso afortunadamente con la formación como historiador te enseñan a no hacerlo, a intentar quitar tu creencia y analizarlo, ¿no? ¿Es difícil? Sí, totalmente difícil, pero se puede, ¿no? Y hay historiadores en BYU que lo han demostrado, que son grandes mormones y han analizado muy bien, ¿no? Entonces, yo creo, te repito, depende de mis mentores y afortunadamente, le doy gracias a Dios, tuve grandes mentores en mi formación, que ahora son grandes amigos y creo que estoy rescatando cosas del mormonismo que si no se estarían perdiendo. Y eso creo que es algo bonito y no es un ataque, al contrario, es rescatar estas historias. Creo que en la ponencia que he dado ahorita estoy seguro que ustedes ven que no he atacado a nada, al contrario, ¿no? He fortalecido con lo que yo sé, espero haber fortalecido, aunque yo estoy inactivo, espero haber fortalecido lo que ustedes creen, ¿no? Y ustedes vean que la iglesia mormona no solamente se escondieron los mormones y estuvieron ahí llorando durante la Revolución Mexicana, no. Le entraron porque consideraban que era una causa justa, ¿no? Y eso hace que tu testimonio, si lo crees, se fortalezca, porque los mormones apoyaron a Zapata y los mormones fueron valientes y los mormones apoyaron a Juárez, los que después van a ser mormones apoyaron a Juárez y yo soy mexicano y toda esta gente, Juárez y Zapata, es parte de mi historia y mis hermanos en la fe los apoyaron. No es un ataque, al contrario, si lo ven, como les dije, si lo ven religiosamente, ahí está la mano de Dios, ¿no? Espero haber Muchas contestado gracias. tu pregunta, joven. No, claro que sí, nada más por último.
Yo pienso que tu nombre fue inspirado porque estás haciendo un trabajo también de recopilar anales. Eh, solamente lo dejo así. Así es lo que es. No, gracias. De hecho, pues yo cada que voy a una ponencia o algo así, pues no puedo negar la cruz de mi parroquia. Yo sí, yo digo, soy de tradición mormona. Pues sí, todos los Morón y Spencer, pues toda este cuate Ah, es mormón, ¿no? No se puede negar la cruz de la parroquia, ¿no? Mi nombre lo dice todo. Soy de mm, tradición mormona. mm. ¿Alguna otra Gracias. duda? Rubén Nava nos comparte. Gracias por la ponencia que me inspira a seguir escribiendo mi diario personal, iniciado en mayo de 1992, año de mi bautismo. No, pues joven Rubén, hágalo. En verdad, una de las cosas positivas de los protestantes en general es que llevan documentos, llevan diarios. Gracias a eso puedo hacer o lo que actualmente estoy haciendo y compartiendo lo que actualmente estoy compartiendo con ustedes. En verdad, sigan haciendo sus diarios porque en el 2192 o en el 2300, el diario que está haciendo Rubén va a ser oro molido para historiadores, para antropólogos, para sociólogos, ¿no? Entonces, adelante, hagan eso y creo, por eso digo, yo quiero mucho la iglesia mormona, no soy activo, pero la quiero mucho porque tiene muchas cosas que valen la pena rescatar. Una de ellas es escribir tu historia día a día. Porque están escribiendo la historia de México, sinceramente, ¿no? Ya lo vimos con Silvestre López. Gracias a su diario sabemos cómo fue el mormonismo. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, para terminar? Pues nadie tiene su mano levantada. Yo tengo una pregunta. Ujú. Adelante. Silvestre López, Ujú. ¿era originario sus familiares de Oaxaca? No, de ¿No? Amecameca, es de la Ah, región ok, de los volcanes. ok. Muchas gracias. No he encontrado su acta de nacimiento, pero sí he encontrado la certificación que le da el ayuntamiento de Amecameca en 1901, no me acuerdo exactamente, en donde ahí dicen de dónde es y todo eso, y es del Estado de México, de Amecameca. Muchas gracias. Hermano Ajax, adelante. Estaba escribiendo ya algo en el chat, pero bueno, dado que hay la oportunidad. Esta Sí, última pregunta realmente es muy, muy interesante. Y sí, como investigador puedo darme cuenta que pues uno trata de ser lo más neutral y honesto para presentar todas estas cosas que uno va descubriendo y hasta cierto punto uno tiene que darle alguna interpretación o en la decisión de presentar los materiales. Y claro que esto influye en nuestra percepción personal con respecto a la fe. Pero yo vi la pregunta del lado contrario y desde dónde puede emanar esta pregunta. Muchas veces el trabajo de los investigadores incomoda a los miembros en lo común porque no se tiene la preparación, porque no se tiene el conocimiento suficiente cultural y lo hemos aprendido pues de la manera tradicional por la pura fe y creemos pues en base a lo que nos platican. Y cuando llegamos a escuchar algo que no es como tan oficial en la doctrina, nos sacude, ¿sí? Y pareciera que eso hace que se vea a los investigadores como apóstatas, como con la intención de atacar y destruir, como que si hay alguna molestia y algún resentimiento. Pero es muy, muy importante aclarar que esto no es el motor que mueve para investigar. Realmente se requiere valor para poder hacerlo y un alto nivel de compromiso moral para hacerlo. Te lo agradezco mucho. No, gracias por su participación.
Ajax. Y sí, en efecto, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir mi tesis de licenciatura, cuando estaba haciendo mis primeros pininos ahí en la licenciatura, ¿no? Pues yo tuve que ir a la colonia industrial, donde estaba mi familia, y entrevistar y ver documentos. Y a veces lo que dice Ajax es cierto. Pues hasta me llamaron, ¿no? Como me querían, ya estaba con los apóstatas y no sé qué. Eh, la universidad, mi director tuve que hacer una carta diciendo, a ver, espérense, está haciendo una investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, está estudiando historia y es una investigación totalmente objetiva, ¿no? Pero muchas veces pasa lo que dice Ajax, y qué bueno, repito, que en este grupo pues haya personas que quieran escuchar, tomen lo que les sirve, ¿no? Lo que no, déjenlo ahí, pero quieran escuchar. Eso es lo importante, esa es la clave, escuchar, analizar, y no de decir eso no sin haber escuchado primero. Primero hay que escuchar para poder decir si me sirve o no me sirve, ¿no? Y no definir al historiador como aquel satanista que quiere destruir mi fe. No, no es cierto, porque creo que eso está mal. Y comparto la visión de Ajax, que a veces la investigación incluso ayuda a sostener tu fe, ¿no? Porque tienes argumentos. Ahora, cuando les digan, a ver, los mormones, ¿qué hicieron? Ah, ¿qué hicieron? Estuvieron con Zapata, estuvieron con Benito Juárez. Claro que hicieron algo, ¿no? Entonces, incluso ayuda a defender tu fe, ¿no? Entonces, qué bueno que este grupo escucha. A lo mejor estén de acuerdo o no, pero escuchan, y eso es lo importante. No cerrar la mente, sino estar abiertos, ¿ok? Eso no te hace más ni menos mormón. Gracias. Adelante. Gracias. En el chat tenemos un comentario. Familia Lamar, gracias por su conocimiento. Esperamos que su próxima visita sea el tema masones, mormones y zapatistas. Gracias. Será un gran tema, aunque ya a mí me gustaría más las mujeres mormonas en la Revolución Mexicana, ¿no? Porque creo que es muy interesante eso, ¿no? Hay una mujer llamada Eulalia que recibe a Zapata en la estación de ferrocarril de Ozumba y le da de comer. Ella organizaba la labor de inteligencia, ella organizaba a las mujeres, digamos que enfermeras que curaban a los heridos en el campamento de Tecomachusco, y era mormona, ¿no? Y era la que organizaba todas ellas. Entonces, y así como ella hay más historias. Pero esperemos que en medio año más, porque espero poder verlos, ¿no? Porque a veces la agenda no permite, pero me gustaría más las mujeres mormonas en la Revolución Mexicana. Gracias. Grisi tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Realmente conocí a Agrico Lozano Herrera, fue mi presidente de la misión y la verdad que fue un placer y un honor haber estado, conocer a este gran líder y un gran ser humano. Aprendí muchísimo de él. Nos compartió sus libros durante el tiempo que fuimos misioneros. Obviamente que en este periodo uno no los pudo leer y después por cosas de la vida se fueron batallando y realmente tengo ahí sus libros y la verdad que admiro mucho al pueblo mexicano y todo mi aprecio hacia el pueblo mexicano se debe a gran parte obviamente a mi presidente de misión, ¿no? Un hombre muy culto que para poder estar en las conferencias misionales tuvimos que comprar, yo me tuve que comprar un diccionario, habiendo sido una joven, para poder entender su léxico y poder estar un poquito más eh, con un vocabulario un poquito más abierto, porque él tenía un léxico muy culto. Nos ha enseñado muchísimas cosas de gran valor que las recuerdo como tesoros y realmente aprecio muchísimo a la familia Lozano, aprecio a Grico, su hijo, a todos sus hijos. Y con respecto a lo que usted estaba hablando y lo que estaban hablando los otros compañeros acá, tiene que ver mucho con el libro Mormón. O sea, en los que escribieron el libro Mormón, Nefi como hijo de un profeta y como
Rosetta y como todos, escribieron también la historia. Entonces, y está bien, son libros sagrados y es un libro más, más correcto de todos los libros y tiene toda la historia con respecto a las luchas, con respecto a las batallas, con respecto a las estrategias, con respecto a cómo tenían que salir, con respecto a todo lo que usted se dedica como historiador. O sea, que realmente si uno lee eso, puede comprender todo un poco la historia de México también, ¿no? Así que yo solamente puedo decir eso porque obviamente me falta mucho conocimiento. Mm, no lo hemos estudiado en las escuelas, todos estos temas, solamente lo mamamos de que somos miembros de la iglesia y todo lo que tiene que ver con las tradiciones de los pueblos y con todas las costumbres. Ese es mi aporte. No quiero quitarle tiempo porque me parece que hay mucho material en el libro Mormón, está todo ahí y de ahí es lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? No estaríamos acá si no hubiera estado el libro Mormón, si no hubiera estado toda esa cultura y toda esa, eh, todo lo que conocemos, ¿no? No hubiera estado la restauración y todo lo que estamos hablando, estaríamos hablando de algo que no tuviera un fundamento. Y entonces ese es el fundamento. Gracias. No, gracias, Lizy. Entiendo que usted es argentina, ¿cierto? De hecho, mi esposa es colombiana. Eh, Así es, así es. en Argentina hay un buen académico que está analizando el mormonismo en Argentina. Es un antropólogo, se llama César Seriani Cernadas. Y sus investigaciones son muy buenas, ¿no? De hecho, de él, cito parte de sus investigaciones en una de las diapositivas que puse ahí cuando empiezan a hablar de Zapata como Capitán Morón y de Gregorio Rivero como el Amán. Puse una cita y esa cita es de ese antropólogo, César Seriani Cernadas, argentino, que está analizando la historia del mormonismo en Argentina. Entonces, le recomiendo, es muy interesante, pueden encontrar sus escritos en línea, pero algunos de ellos. Muchísimas gracias. No hay nada. Y otro comentario, Moroni, nuestro primo Javier Ramos Rueda, sí lleva un buen avance, como ya dijo mi hermano Ajax, en asuntos de historia y tenemos ciertos documentos también muy importantes, muy originales, que igual luego los platicamos, pero esa va mi pregunta. No sé qué tan involucrado estás eh, en lo que se está organizando en cuanto a concretar algo de la historia del mormonismo en México o en Latinoamérica, porque pues este grupo tiene esas dos cosas bonitas. Ahorita la hermana Grisia habló desde Argentina, ¿no? Pero pues sí tenemos otros hermanos de Perú, los paraguayos son excelentes también en su avance y pues tenemos personas aquí conectadas ahorita desde Estados Unidos. Así que es muy internacional, pero también es muy interreligioso. Siempre nos esforzamos por recordar que nuestro mensaje no va solamente a miembros de la Iglesia de Jesucristo, también va a otros religiosos, ¿no? De varias denominaciones que también son buenos amigos nuestros y convivimos también incluso en este grupo de miércoles y en otros grupos. Así es que, pero no sé qué tan involucrados ustedes entonces en esta organización de datos históricos en cuanto al mormonismo en México, o que si hay algo juntos, o para saber más o menos con quién enfocarnos, lo que nosotros tenemos también. Mis papis pues también fueron misioneros antes de casarse, por ejemplo, ¿no? Ahorita mi papi está también conectado, por cierto, ¿ok? Y entonces ellos también convivieron mucho en aquella época, ellos vinieron a Ermita, yo estoy ahorita a 8 cuadras de la capilla de Ermita, aquí estoy Ujú. en la avenida de Iztapalapa, ahorita me encuentro. Ok, y soy del barrio Ermita, de la Estaca Ermita, por cierto, que no siempre estoy aquí porque como dije, pues voy en varios lados, pero si nos pudieras decir más o menos para irme yo enfocando, junto con Ajax, cómo podemos hacerle o qué sería lo ideal para apoyar en hacer algo un poquito más completo, algo así como Santos, ¿no? Quizás sería Santos Mexicanos 1 y 2, etcétera, no sé. Tú dime.
Pues mira, en cuanto digamos que conocer académicos en América Latina que trabajen en el mormonismo, son pocos realmente. La mayoría son académicos estadounidenses de universidades mormonas o que tienen mucha relación con mormones, con la Universidad de Valle de Utah, la Universidad de Utah, obviamente, BYU, ¿no? Pero, por ejemplo, César Seriani Cernadas es uno de ellos. Por ahí tengo algún amigo colombiano que está haciendo cosas por ahí, pero que no es mormón. ¿No? Es decir, en América Latina el tema mormón no es el tema. ¿Sí me explico? Hay otros temas, la época colonial, la conquista, las Ajá. independencias, es otros temas. Pero creo, particularmente en México y en Brasil, está floreciendo mucho porque ya hay muchos mormones, ¿no? Y los mormones son una comunidad próspera, ¿no? En México, Irineo Paz, por ejemplo, el abuelito de Octavio Paz escribió en su diario, perdón, en su periódico un montón sobre los mormones, los amaba, ¿no? Los idolatraba, ¿no? También otros escribieron contra los mormones, es decir, digamos que en México y en Brasil, porque está creciendo la comunidad, empiezan a llamar la atención. Ahora, eso no significa que otras personas no estén interesados en el mormonismo. Por ejemplo, yo di clases en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín, que pertenece al Obispado de Medellín, y había sacerdotes y monjas y les interesaba mucho el estudio del mormonismo, pero para conocer, no para analizarlo, ¿no? Entonces, en mismo México hay pocos académicos que estudian mormonismo realmente. Javier es uno de ellos, Eloísa es otra, y párale de contar, porque no son, ya los demás no son historiadores profesionales, ¿no? Bueno, Hugo Cruz Varela, que hizo 3 visiones del mormonismo en México, ¿no? Pero creo que ya hasta ahí llegó, ¿no? Y creo, y repito, la gran crítica es, sí está bien, pero hay que ir allá, hay que ir más allá. Yo he recorrido la región de los volcanes, pero por ejemplo, en la parte de Ermita y todo eso, hay un montón de cosas todavía, ¿no? En la parte de Hidalgo hay un buen, ¿no? El punto es ese, Sí, tener el tiempo, los recursos, ¿no? sí, Y la pasión por hacer eso, porque obviamente los recursos pegan mucho, la pasión pega mucho y el tiempo también. ok. Y por último, Moroni, si pudiera hacernos el favor, cuando vayas a hacer un evento, una presentación de un libro o algo así, que se lo pases a Agricol para que lo publique en nuestro grupo, sería Ah, muy bueno, ¿no? Aparte de, ojalá te des tiempo para el listado de todos los libros que dijiste, pues sí, sí podemos ver este video después, pero pues lo ideal es que si tú lo mandas ya muy completito, sería también ideal eso, pero no, nada más es sugerencias si pudieras. Gracias por gracias, todo. gracias. Excelente todo lo que has Lo presentado. intentaré, lo intentaré. Ok. Hermanos, ¿alguien más para ya terminar? Bueno, yo nada más quería comentar y agradecerle al hermano por su ponencia, ¿no? O sea, había muchas cosas que yo desconocía. Tengo muchos años en la iglesia, pero estuvo muy interesante y quiero agradecerle por su trabajo tan arduo que pues ojalá que todos tuviéramos ese ímpetu para no solamente investigar acerca de la historia de la iglesia, sino también para investigar temas relacionados con la doctrina y con los principios. Gracias, hermano, y buenas noches. No, al contrario, señorita Berenice, muchas gracias por su comentario y fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la ponencia, doctor. No, gracias a Excelente. ustedes. Le pasamos el tiempo a nuestra querida hermana Berenice Villalobos, por favor. Gracias, gracias. Pues vamos a